¿Qué estamos haciendo los adultos que nuestras niñas y niños han llegado a naturalizar la violencia? ¿De verdad nuestros hijos e hijas deben vivir con ansiedad, depresión y miedo de salir a la calle o a la escuela? ¿Cómo es que llegamos a esta situación donde muchas personas han perdido el amor por la vida? Hoy necesitamos hacer algo por nuestra infancia. De lo contrario, tal vez sea tarde. Tenemos que poner atención a lo que las niñas y niños sienten y piensan, porque eso influye en su comportamiento. Recuperemos la salud mental de nuestras niñas, niños y adolescentes. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí en Diálogos en Confianza. Me da mucho gusto saludarte. Y como ya viste, vamos a hablar de este tema que es muy interesante. Recuperemos la salud mental de nuestras niñas, nuestros niños y los adolescentes. Y nosotros creemos que definitivamente, bueno, pues es una labor que nos corresponde a nosotros. Nos va a encantar saber qué es lo que tú piensas. Le mando un saludo enorme a mi querida Sandy, que hoy no va a estar aquí con nosotros, pero hasta donde está, le mandamos un besote. Y te quiero recordar que, bueno, por supuesto, todos nuestros medios de comunicación están abiertos, las redes sociales, Facebook, Twitter. Por supuesto, puedes hablar a través del teléfono para cualquier duda que tengas sobre este tema. Yo creo que es un tema que viene muy, muy bien para lo que estamos viviendo actualmente aquí en la República Mexicana, con todo lo que hemos estado oyendo de violencia. Creo que sí tenemos que frenarla, tenemos que revisar cómo estamos nosotros, cómo está nuestra salud mental y, por supuesto, cómo está la salud mental de nuestros niños. Y hay que hacer algo al respecto. Todos queremos un México mejor, estoy segurísima. Así es que este es nuestro granito de arena para, bueno, pues tratar de que esto suceda. Le doy los buenos días a los intérpretes de lengua de señas mexicana, Istiel Caneda y Lia Vadillo, que siempre están con nosotros. Buenos días, chicas. Y por supuesto al público que nos acompaña el día de hoy, que bueno, les agradezco a todos ustedes que se hayan tomado la mañana para venir a estar con nosotros y un poco más adelante estaré platicando con algunos de ustedes. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Y bueno, fíjense que como ya saben, en algunos programas los martes empezamos con encuestas que subimos a Twitter y quiero que veas la siguiente encuesta. Pusimos, ¿cuál es la razón de que nuestros niños, si alcanzas a leer ahí, cuál es la razón de que nuestros niños y niñas sean violentos? Fíjense, la influencia de los videojuegos está en el 6%, la violencia que se mira en los medios de comunicación es el 6%, la influencia de la salud mental de los padres y madres es el 82%. ¿Qué tal de alto está eso? Vamos a ver qué nos dicen los especialistas. Y la escuela y los métodos pedagógicos inadecuados está en el 6%. Fíjense, ahora sí está muy cargada la salud mental de los padres y las madres. A ver cómo se va moviendo en el transcurso del programa esta encuesta, pero es muy interesante que, bueno, sí tenemos claro que nos corresponde a nosotros los adultos, entonces, bueno, yo creo que es importante voltear a vernos y hacer algo al respecto. Y bueno, para este programa el día de hoy tenemos un panel que me da mucho gusto saludarlos a todos, a cada uno de ellos. Michelle, ¿cómo estás? Hola Cristina, Qué muy gusto bien. tenerte por aquí. Muchísimas gracias. Michelle Charlier, ella es psicóloga clínica y psicoanalista. Ella es integrante de Psique y Cultura, es la clínica de servicios psicoterapéuticos a la comunidad. Michelle, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de hablar de este tema tan importante Sí, hoy día. Sí. ¿Has visto tú en tu consulta que ha subido el índice de personas que tienen problemas de salud mental, niños, niñas, Sí, adolescentes? ha subido muchísimo toda la temática de la salud mental y me parece que es porque ya le están haciendo un poco más de caso y entonces la gente está acudiendo más. El problema es que en niños, niñas y adolescentes, pues la situación tiene que ser multidisciplinaria porque necesitamos involucrar a los padres a lo que está sucediendo. La salud mental de los niños depende 100% de los padres, cómo van a ir integrando esta salud en ellos. Entonces sí es un punto en donde hay que abarcar toda la familia. Claro, por supuesto, bienvenida. Gracias. José Antonio Lara también está con nosotros, él es doctor en psicoanálisis, es docente investigador en temas de salud mental y educación y especialista de la Clínica de Especialidades Médicas. José Antonio, ¿cómo estás? Pues muy bien, Cris, y creo que a la encuesta le faltaría poner otro rubro que tendría que ver, por ejemplo, toda esta tendencia de la delincuencia en las zonas en conflicto, el narco, el secuestrador, cómo eso también juega para provocar la violencia, no solo la escuela, no solo los padres. Yo creo que ahí juegan otras cosas. Y otro detalle que a mí me llama la atención, que me salta ahora que inicia el programa, ¿cuál sería el concepto de salud? Porque
Eso también nos tendría que meter de entrada a una buena discusión, porque hablar de salud también es bastante subjetivo. Entonces, cuando hablamos ¿Tú cómo lo describirías? Yo pensaría desde que tu la salud, perspectiva? desde mis trabajos de investigación, tendría que ser un equilibrio, o los niños, jóvenes, adultos, tendríamos que tener un equilibrio entre el intelecto, el afecto y la voluntad. Ese sería un concepto de salud con el cual tal vez yo podría empezar a tener algún tipo de discusión al respecto, ¿no? Pues digo, está bien que te bases en eso, ¿no? Para decirnos todo, o sea, que cada uno tengamos como claro lo que significa la salud para cada uno de nosotros. Tienes razón, hay que decirlo en voz alta. Y con respecto el comentario que acabas de hacer, sí pusimos la violencia que se mira en los medios de comunicación, porque finalmente sí es cierto que en el día a día muchos estamos expuestos a la violencia cotidiana y muchos la vemos a través de los medios de comunicación, Sí, ¿verdad? pero en las zonas en conflicto, la gente que nos está escuchando en zona caliente de Michoacán, Reynosa, Matamoros, Lubianos, Estado de México, etcétera, Veracruz, dan cuenta que a lo mejor no están, bueno, los medios obviamente es un asco que ya tendríamos que estar cuestionando desde hace mucho tiempo, la cantidad de porquerías que presentan incluso la televisión por cable, ¿no? Pero en las zonas en conflicto es muy curioso que una tanqueta que pasa, por ejemplo, en frente de la comunidad, ya ocasiona un cierto grado de estrés, ansiedad y angustia en los que están ahí, Claro. sea porque se dediquen a cuestiones ilícitas, sea porque simbólicamente les representa miles de cosas, ¿no? El narcocorrido que se escucha, por ejemplo, en las zonas en conflicto, y aquí no tenemos problema con los ritmos musicales, ¿no? Creo que toda música es hermosa, pero de pronto, ¿qué implicaría para un niño nacer en una zona en donde en lugar de que le canten el arrorro niño, lo arrullan con el narcocorrido? O sea, hay otras formas de violencia que se están acercando a la sociedad, incluso aquí también con la pena. Aunque se enoje Diego Luna, las series de narcotraficantes, por ejemplo, se han posicionado como las de más alto rating en México, en donde hay toda una idea de construcción ficticia de un personaje que hasta lo muestran... bueno, a la gente hasta se enternece cuando mira esas series e incluso pareciera encontrar una empatía con un sujeto que regularmente es muy agresivo, ¿no? Claro, tienes razón, sí, es muy amplio, tienes toda la razón, José Antonio, gracias por estar aquí. Hugo Sánchez Castillo también está con nosotros, él es doctor en neurociencias de la Facultad de Psicología de la UNAM. Hugo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido. Sí, muchas gracias. Creo que aquí tenemos un problema muy grande. Los niños ahorita son el resultado de varias generaciones que han vivido la violencia. No es un problema actual, es un problema añejo. La apología de la violencia ha sido un factor muy importante en nuestra sociedad durante muchísimo tiempo. Y hay que recordar que los factores biológicos van muchísimo más allá. Hay, básicamente, cuando una madre está embarazada y sufre violencia, hay una respuesta hormonal que modifica la estructura neural y entonces los niños salen con una mayor predisposición hacia tener cierto tipo de respuestas. No estoy diciendo que salgan estresados, tienen predisposición. Entonces, bajo esa perspectiva, ustedes, los niños, son resultado de una generación, porque hay que recordar que esta apología de la violencia que menciona el doctor, tiene que ver con mucho que desde la década de los 80 se vino gestionando, que fueron los cambios en los medios masivos de comunicación y cómo manipular ciertas estructuras y cómo poder llegar hacia la población. Entonces, bajo esta perspectiva emerge de forma cotidiana y entonces no es que seamos insensibles a la violencia, nos hemos habituado, porque hay que recordar que si no pudiéramos adaptarnos a la violencia, no sobrevivimos como especie. Entonces, lo que tenemos ahorita son un grupo de niños adaptados a condiciones violentas y eso significa que son más responsivos a ciertas características. Y eso viene desde los padres y inclusive desde los abuelos, ¿no? Oye, y bueno, y sumándonos a lo que José Antonio dice, para ti, ¿qué es entonces la salud mental? Pues creo que la salud mental es una correcta respuesta de adaptación al medio, ¿no? Porque si pusiera yo ahorita un rubro de salud, la salud no es la misma que teníamos en la década de los 20, 40, 50, 60. Hay que recordar Pero ¿qué que pasa si te dice, perdón la interrupción, pero qué pasa si te dice, por ejemplo, un niño, pues yo estoy adaptado a mi medio es de narcotraficantes? Y pues para él eso fue la salud. O sea, me explico, en el momento de contraponer y decirle, no, no es cierto, lo único que estoy haciendo es meterlo en un conflicto y entonces el niño puede resultar afectado, por eso que yo le estoy diciendo. Pero entonces, ¿cuál sería nuestro hilo conductor? Allá voy. Les pongo un ejemplo para que sea más claro. Si usted se dedica a la violencia, usted sale en la mañana a las 8 de la mañana y le dice a su mamá, jefa, ya me voy a trabajar. Y la jefa le da la bendición. Y entonces él va y asalta a 5 personas y con esas 5 personas lleva 2,000 pesos y con eso le compra las medicinas. En términos generales de adaptación, él está
manteniendo a su familia y lo está haciendo bien. Y en términos generales le está llamando salud. Lo que llamamos salud es un concepto que se crea a partir de las reglas y normas que nosotros llevamos para la adaptación. Entonces, bajo esa perspectiva, lo que nos permite responder de manera adecuada al entorno, de forma adaptativa, lo vamos a llamar salud. Lo vamos nosotros moldeando con respecto a las condiciones farmacológicas, psiquiátricas, terapéuticas del medio y que tenemos al alcance y nos permite hacerlo. Por ejemplo, era de salud mental poder decirle en la década de los 20 a un negro, quítate de mi lugar, porque yo soy blanco y me siento ahí. Y ahora sabemos que eso es discriminatorio y enfermizo. Pero en ese momento era algo de salud, estaba normal, era normativamente hablando saludable decírselo. Ahora no. Por eso le digo, entonces, sí, el concepto de salud es súper interesante, pero tiene que ver con adaptación a ciertas normas, reglas y características que el medio nos pone, porque el cerebro lo único que hace es adaptarse a ese medio y permitirnos sobrevivencia. Ok, de todas maneras voy a seguir insistiendo en el tema, porque, o sea, entiendo que ese es, pero nosotros desde Diálogos, ¿cuál va a ser el mensaje que vamos a dar? Totalmente, creo que ¿No? ahí O sea, viene desde la aquí, ¿cuál diferencia a mensaje partir vamos de a dar? ahorita. ¿No? Entonces, Esmeralda Arriaga Cruz también está con nosotros, ella es psiquiatra. Esmeralda, ¿cómo estás? Hola, Bienvenida. Cris. Qué Buenos gusto días. tenerte aquí. Gracias otra vez. Bueno, sí, yo creo que sí tenemos que partir de un concepto que unifique la idea que nosotros queremos vertir a la sociedad y el interés que tenemos por hablar con ustedes acerca de la salud mental. Y la salud mental la tenemos que entender como un estado de equilibrio entre lo físico, lo psicológico y lo social. No solamente este es un concepto de la OMS y no solo tiene que ver con ausencia de enfermedad. Aquí el asunto es que en términos de salud mental, a pesar de que tenemos estudiando años y años el cerebro, la verdad es que esta materia es muy nueva y socialmente todavía poco aceptada. Cuando nosotros hablamos de la salud mental, entonces la gente piensa en psiquiatras y en loqueros y etcétera, porque estamos acostumbrados a escuchar y a hablar de la salud mental desde la enfermedad física. Me duele el estómago, tengo diarrea, tengo gripa, tengo un tumor, etcétera. Pero la salud mental también tiene que ver con un equilibrio en términos subjetivos. Nosotros sentimos, adquirimos experiencias, les damos una explicación y un valor a las experiencias que tenemos y entonces sí nosotros decimos, bueno, esto para mí es saludable o es adaptativo o no. Pero la verdad es que sí creo que en términos generales tendríamos que unificar el concepto de salud mental para partir de ahí. Claro. Porque si no nos metemos en un berenjenal. Claro, más o menos tener una misma línea. A ver, es perdón, complicado solo la me falta que unificación, Michelle no los diga, porque a ella no le pregunté para ti qué es la salud mental. Es que yo creo que independientemente de definir salud, que efectivamente es este equilibrio biopsicosocial, hay que definir qué es la mente. Porque la gente no tiene ni idea de lo que es la mente. Nosotros decimos, la mente es el correlato psicológico de lo orgánico que sería el cerebro, ¿no? Y entonces sí está aquí, pero ¿cómo funciona lo que hay adentro? La mente es todo el mundo interno, todo el mundo de las emociones, todo el mundo de las fantasías, etc. Cuando los niños nacen, esa mente está fragmentada, así se le llama. Eso significa que creen en todo, que no saben qué es realidad, qué es fantasía, qué es bueno, qué es malo, etcétera, ¿no? Freud los llamó a los niños por eso perverso polimorfos, en el sentido de que como no definen lo bueno y lo malo, no hay un índice de malignidad en molestar a los animalitos, en matar a los bichitos, en hacer sopas de cositas ahí vivas, etcétera. Ellos no lo ven como una malignidad. Tiene que llegar el adulto y decirle, esto está bien, esto está mal, esto sí lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer, a modo de que esa mente se vaya integrando. Esto es realidad, esto es fantasía, ya no puedes creer en esto, ahora tienes que creer en aquello, etcétera. Estamos atravesados por la cultura, decía Freud. Entonces, esa mente fragmentada se cinde. Ahora es todo bueno o todo malo. Todo bueno es lo que hay adentro de mi casa y todo lo malo es lo que hay afuera, para finalmente llegar a una integración. Una integración tiene que ver con el respeto al otro, es decir, mi salud mental tiene que ver con no meterme con el otro, porque entonces ahí estoy transgrediendo algo que va a dañar y ahí ya son índices de malignidad. Necesitamos estar en cuenta de lo que es egosintónico, o sea, que va en sintonía conmigo y eso que yo hago está bien, como por ejemplo salir a trabajar a robarle a 5 personas, eso para mí está bien, para otras personas puede estar mal, pero en el punto de la salud mental es tener esta integración de la mente para entonces tú estar completamente consciente qué haces y qué no haces bajo la responsabilidad de las consecuencias que va a tener eso en tu vida. Y sí, necesitamos ese equilibrio que va a venir primero desde los padres. Okay. Sí, pero ahí habría un problema complicado. Y bueno, de una vez para meter más discusión al asunto. Esta idea de que las emociones están en el cerebro
es algo que se está discutiendo. No podríamos pensar al día de hoy que todo va a estar controlado por el mente-cerebro. Todo lo que viene de la neurociencia, todo lo que se ha ido trabajando viene a decirnos eso. Y nosotros tendríamos que plantear desde nuestro trabajo clínico muchas preguntas al respecto. ¿Las emociones están en el cerebro? Es más, cuando nacemos lo que hay es, no hay representación palabra-lenguaje, por ejemplo. Y sin embargo sí hay una construcción muy fuerte de las emociones. Las emociones se pueden entrenar, como nos han venido a decir, las emociones se pueden controlar. Pues tendríamos que nosotros que cuestionarlo, porque en el caso de un niño agresivo, cuando lo vemos, por ejemplo, en las escuelas, por más que lo lleven estos ejercicios de reflexión donde el niño descubra qué es bueno o qué no es bueno, qué está bien o qué está mal, que lo lleven a 50 cursos de asertividad al niño, estoy hablando de niños de preescolar, porque ya de secundaria hablaríamos de otra estructura psíquica. Bueno, estos niños que agredieron, que rompieron, que quemaron, que mordieron, que escupieron, etcétera, los llevan a un curso donde pareciera ser que le pueden ayudar a entrenar sus emociones, y para nuestra sorpresa, el niño, aunque fue al curso para entrenar sus emociones, más tarda en salir del curso que en estar volviendo a agredir. La emoción pareciera entonces que obtura la parte consciente. Esto también ya se explicaba obviamente desde Freud, incluso desde Piaget, ¿no? Cuando Piaget dice que los niños están en pleno proceso de construcción de su pensamiento lógico-matemático complejo en los primeros años de vida, obviamente la estructura consciente no es lo suficientemente fuerte para frenar el impulso que deviene del mundo inconsciente. Hemos de recordar para el público que nos escucha que el mundo inconsciente es donde está un reservorio, donde están las cosas más terribles y brutales de nuestra historia. Entonces, esto pulsa la conciencia, cerebro-mente, no alcanza a frenar el impulso, por lo tanto ese impulso se convierte en agresión. Entonces, ¿las emociones verdaderamente se van a controlar desde el ámbito de la mente? Es una pregunta que tendríamos que poner a discusión y que se está discutiendo actualmente. Okay. Hay estudios que van a referir que sí, habrá otros que pudiéramos nosotros decir que no. Esa es una. Ajá. Y por último, para terminar mi comentario rápido, en este concepto me costaría mucho trabajo que todos nos pusiéramos de acuerdo en un concepto de salud, porque coincido mucho con compañero, ¿no? O sea, a partir de qué lo definimos. El concepto que da en este caso la ONU, por ejemplo, o la OMS, la Organización Mundial de la Salud, le faltó, por ejemplo, el ámbito cultural. ¿Qué tanto juega la cultura de los pueblos en torno a un equilibrio o un desequilibrio de la gente que habita ahí? Ejemplo concreto, el machismo. Si vamos a las comunidades presas de la violencia y la delincuencia en México, vamos a encontrar toda una cultura, toda una estructura del machismo en donde el sujeto que a lo mejor más mujeres tiene o más le pega a su esposa, lejos de ser criticado y lastimado por la sociedad, al contrario, parecía ser que es un orgullo. Y ahí hay toda una estructura cultural que sostiene algo. Por eso cuesta mucho trabajo ponernos de acuerdo en un concepto de lo que es la salud. No sé si pudiéramos tratar de zanjar el problema pensando que la salud, entre comillas, tendría que ver con aquello que el ser humano hace en pos de la vida. Sí, pero bueno, nosotros sí tenemos una línea, ¿no? Aquí en Diálogos, que creo que es importante que nosotros se las planteemos. O sea, nosotros sí creemos que, bueno, la salud mental va, o de la que queremos hablar y la que nos estamos refiriendo para los niños, niñas y adolescentes, es, por supuesto, la no violencia, ¿no? Exacto. Es, por supuesto, el respeto, es, por supuesto, la congruencia. Niños que no se vayan hacia estos estados de ánimo dramáticos o porque sí, efectivamente, el tema de las emociones también es algo fascinante y que también sigue en discusión, pero lo que a nosotros nos interesa es, bueno, todas estas líneas que hace que los niños empiecen a buscar formas de quitarse la vida, de autolesionarse, ¿no? Todo lo que estamos viendo que está sucediendo en el interior de las familias y en el entorno de la escuela y en el entorno social, que todos los papás que nos están viendo nos han estado llamando y mandando mensajes diciendo, pues estamos preocupados, muy preocupados por estas agresiones físicas que están recibiendo nuestros niños, por el aumento en el acoso escolar o bullying, como también lo llamamos, con todo lo de las autoagresiones, toda esta lista que ya les hice, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos el día de hoy, en el programa del día de hoy de Diálogos es, bueno, ¿qué tanto de eso nos está hablando de que no están
mentalmente tan saludables nuestros niños cuando se están lastimando, cuando ellos están lastimando a los otros, cuando están violentándose entre ellos, y no vamos a hablar de estereotipos de género, aunque sí sabemos que también sucede, sabemos que las niñas también están violentando de una manera muy fuerte, muy fuerte, y que tal vez no necesariamente es físico, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que nosotros queremos que ayudemos. Y bueno, quiero que me acompañen a ver la siguiente cápsula, que vamos a ver el panorama de la salud mental infantil. Vamos a ver qué es lo que nos dijeron. El descuido y abandono de los hijos y las hijas, la violencia que se vive en las calles y que se mira en la televisión, la facilidad con la que nuestros niños y niñas han aprendido a minimizar la muerte, son, entre otras cosas, factores que han hecho que se disparen los suicidios y la depresión entre la población infantil y juvenil. De acuerdo con datos del Servicio de Paidopsiquiatría del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, la depresión se ha convertido en uno de los principales motivos de consulta psiquiátrica infantil, solo por debajo del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. De acuerdo con esta institución, el grupo infantil más afectado por depresión es el de las niñas y niños de entre 9 y 11 años de edad, mientras que en segundo lugar tenemos a los chicos y chicas de entre 15 y 18 años, quienes ya presentan ideaciones suicidas. Por su parte, cifras del INEGI reportan que en México, de 1990 a 2016, los suicidios en menores de 15 años se incrementaron en un 385%. Estos datos seguramente no solo nos alarman, sino nos muestran la imperiosa necesidad de tomar acciones inmediatas para prevenir y recuperar la salud mental de nuestras niñas, niños y adolescentes. Bueno, pues como justamente está diciendo la cápsula, para nosotros es súper alarmante estos números, estas estadísticas, y eso es lo que queremos atender. Esperanza nos va a dar Esmeralda. Esmeralda, perdón. No te preocupes. Esmeralda nos va a dar unos, tienes aquí unas... Sí, quiero compartirles, a propósito de esta cápsula. También en el psiquiátrico infantil tenemos estadísticas que van muy de la mano. A nivel nacional se está percibiendo una tendencia muy igual en términos de la presencia de trastornos. Y efectivamente el trastorno que más frecuencia tiene, más incidencia, es el trastorno por déficit de atención, y el segundo es de los trastornos afectivos. Si nosotros habláramos de los trastornos disociales, porque el tema tiene que ver por qué los niños son violentos o por qué los niños tienen conductas violentas, los trastornos oposicionistas, desafiantes y los de conducta están en el 2%, Cristina. Pero sí es real que después del trastorno por déficit de atención, que ostenta el 24%, ahorita les digo exactamente, el 24%, el episodio depresivo y los episodios depresivos son el 23.09%. Wow. O sea, sí es muy alto. Este es de la estadística de 2019. 2019. Ahora, en términos de las personas que van a buscar servicios de salud mental, ha aumentado en 300 y 400%. Eso es impresionante. Claro, es una buena noticia, ¿eh? Sí. Es una muy buena noticia. Es una buena noticia porque, como decía Michelle, bueno, tal vez ahora se acercan más, lo dicen más en voz alta y hay más personas atendiéndose. No necesariamente quiere decir que antes no existía, ¿no? A ver, adelante, Hugo. Primero yo quisiera plantear muy bien el panorama, ¿no? Cuando hablamos de los niños que tienen problemas de adaptación, problemas de agresión y demás, es una realidad que se va finalmente mostrando en la forma en la cual interactúan con su medio. Esta forma de interacción con su medio, si lo ponemos de forma lapidaria, como que no podríamos hacer nada porque depende de otra cosa, pues nos amarraría de más, porque no puedo hacer nada. Si mi hijo es violento, va a ser violento toda la vida y nunca lo voy a poder controlar, cosa que no sucede así, ¿no? Básicamente yo trabajo con humanos, con ratas, y lo que hemos encontrado es que básicamente lo que tú puedes encontrar es que las emociones y la forma en la cual los niños se comportan tiene que ver mucho con todas las experiencias, tiene que ver con lo que ellos viven, tiene que ver con cómo vivieron. O sea, por ejemplo, un ejemplo muy claro, si el público ahorita piensa en el temblor de hace unos años, todas las mujeres que estuvieron embarazadas en ese momento tuvieron un bombardeo hormonal, y este bombardeo hormonal acaba con muchas de las defensas a nivel placentario. Y entonces esto lo que permite
permite es que el cerebro se modifica. Entonces, estructuras muy puntuales del sistema nervioso central, como son las que regulan las emociones, el amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal, son más reactivas. Entonces, lo que tú tienes son niños que presentan diferentes mecanismos adaptativos porque obviamente el ambiente es más violento. Entonces, ¿qué significa en ese sentido? Que los niños van a responder de cierta manera, a diferencia de cómo responden en alguna otra. ¿Y qué significa? Que sí podemos interactuar con ellos, que sí podemos nosotros tener un panorama de aproximación. Lo que tenemos que hacer es verdaderamente ser conscientes que podemos hacer algo, que podemos modificar la conducta del sujeto, que no es algo que simplemente vamos a esperar a que suceda porque va a suceder. Oye, ¿no? a ver, Hugo, en ese ejemplo que acabas de poner, porque seguro nos los van a preguntar, o sea, entonces esos niños nacieron ¿cómo? ¿Con más capacidad? No, nacen con una predisposición, porque hay que recordar... ¿Pero qué quiere decir la palabra con una predisposición? Para ¿qué significa? Que este eje, piensen en el cerebro como algo que está interconectado. Entonces, este eje se vuelve más reactivo. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo... ¿Reaccionan más rápido a qué? Tienen una respuesta sobre sobresalto más alta. Entonces, por ejemplo, si un niño que tiene esa característica, llegas por atrás y le dices, hola, vas de manera más intensa, es una respuesta más sobresaltada y los niños pueden presentar esa característica. Ahora, uniéndome a lo primero que dijiste, eso sí, nacen con eso, pero se puede modificar. Obviamente, porque es que es lo bonito del tema. O sea, lo bonito del tema es, ¿qué puedo hacer yo con estas características que tienen mis hijos? ¿Qué pasa si yo lo veo? Nos vas a decir ahorita regresando, porque claro. vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Cuando hablamos de salud mental, ¿a qué nos referimos? La Secretaría de Salud de la Ciudad de México nos dice que la salud mental no es solo la ausencia de trastornos mentales, sino que ésta se define como un estado de bienestar en la que el individuo es consciente de sus propias capacidades, por lo que puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera y hacer una contribución a su comunidad. En este sentido, y de forma muy resumida, podemos decir que la salud mental abarca 3 esferas: la cognitiva, que es la forma en que pensamos; la emocional y la esfera del comportamiento. Todos, absolutamente todos, debemos cuidar nuestra salud mental y poner atención a los elementos que pueden afectarla. Y en el caso de niñas y niños, es necesario entender que mucho de lo que pase con su salud está relacionada con la de los padres y las madres. Si tú, papá, mamá, cuidas lo que piensas, lo que sientes y la forma en la que actúas, ten por seguro que vas a tener una influencia positiva en la salud mental de tus hijos. Bueno, pues muchísimas gracias y les pido que me tengan un poquito de paciencia porque hoy me toca atender todos los frentes, pero bueno, en Facebook Live hay algunas personas que nos están diciendo que bueno, por supuesto también tendríamos que hablar desde económicamente cómo están las personas, ¿no? Y la falta de dinero, por ejemplo, cómo puede afectar también a la nutrición y si eso afecta a la salud mental o no de los niños y las niñas que están viviendo esa situación. Nos están hablando mucho que, bueno, están de acuerdo con que tiene que ser a través del amor y la comprensión y el respeto. Nos agradecen por estar hablando de este tema y un poco que no les quedó como muy claro lo que Hugo estaba diciendo, pero justamente por eso le vamos a dar la palabra. Hugo, tú te quedaste diciéndonos que sí, que efectivamente hay algunas cosas que afectan, inclusive pusiste el ejemplo que desde la gestación, pero te preguntábamos si eso realmente se puede revertir, porque de repente las mamás y los papás que nos están viendo dicen, oye, ¿cómo? Entonces yo ya no tengo salida. No es que se pueda revertir. O sea, más bien lo que tú puedes hacer es encauzar y dar las condiciones para que el desarrollo sea distinto. O sea, ¿a qué me refiero? Si yo tengo en la universidad, para hacer un ejemplo muy claro, en la universidad, en la nacional por lo menos, nos gusta la gente con estrés. Porque una persona que tiene un poquito de ansiedad se preocupa por sus calificaciones, se preocupa por los exámenes, sabes que va a responder, sabes que va a ejecutar de una manera adecuada. Si la persona no tiene un poquito de ansiedad, no lo hace y entonces ellos se van filtrando. Entonces, ¿qué significa? No es que la ansiedad sea mala, la ansiedad, de hecho, en términos generales, nos permite tener una mejor perspectiva, nos permite tener un enfoque muchísimo más grande. De hecho, muchas personas dicen, yo trabajo mejor durante el estrés. Más bien, lo que hace el estrés te enfoca y te permite. Ahora, cuando el estrés o cuando estas características rompen lo que llamamos ciertos rasgos de normalidad, es cuando se pierde la adaptación al medio. ¿Qué es lo que puedo observar? Que mi hijo se come las uñas, que mi hijo está temblando, que mi hijo tiene ciertos tics, tiene ciertas características. Entonces ahí tendría yo que definir, ¿es un problema del desarrollo o es un problema de su adaptación? Si el niño maltrata animales y castiga animales, que aunque yo ya le he explicado, tiene una conducta que es perseverante, si por ejemplo el niño presenta este tipo de congelamiento que tiene que ver con aspectos disociativos, o si el niño tiene un rompimiento a llorar, o si el niño tiene una cuestión de amigos imaginarios y se disocia
hacia todo el tiempo. Entonces, todo esto yo como padre, adulto, representante, tutor legal, tengo que estar constantemente viendo y entonces ver en qué momento el niño rompe este mecanismo de adaptación. Y el otro concepto importante, no tenerle miedo a la salud mental, es decir, ir al psicólogo, ir a un profesional de la salud, obviamente calificado, no vayan al chamán, el chamán no sirve, pero si ustedes tienen un profesional calificado, obviamente les va a ayudar, porque no es que estés mal, te va a ayudar a delinear lo que estás haciendo. Y ahora, los factores que tienen que ver, o sea, el dinero no lo es, evidentemente. El que seas pobre no lo es, porque si no sería lapidario. En México tenemos un problema que solamente el 1% de la población nacional tiene tanto dinero que no sabe qué hacer con él, mientras que el 80% se encuentra en pobreza y el otro porcentaje se encuentra oscilando entre media baja, baja alta. Entonces, ¿qué significa? Todos estaríamos enfermos. Claro, bueno, y tenemos que decir que esto se da en todos los niveles. Evidentemente, ¿no? Porque las cuestiones por eso es que digo que es un problema de adaptación. Pero no porque tiene que ver con un montón de factores que no solo obedecen a los culturales, sino cuando nosotros nos enfrentamos a condiciones de salud mental, llámese depresión, trastorno de ansiedad, como dice Hugo, está rompiendo con el equilibrio. ¿Qué es lo que le toca a un individuo hacer de acuerdo a su edad, a su nivel de desarrollo del pensamiento? Si eso no lo está haciendo cabalmente, entonces algo está pasando. Una, dos. O sea, en cuanto a estudios, por ejemplo, sí, y cosas que tiene que estar aprendiendo. Exactamente, sí, en Pero cuanto al nivel de desarrollo. Sin embargo, porque si no pelamos las etapas, o si no nos damos claro, cuenta. por supuesto, estamos hablando de etapas del desarrollo del pensamiento, ciertamente. Tenemos que apelar a las etapas de acuerdo a lo que me toca hacer por edad y socialmente, Pero cuando se culturalmente. Ser un poco flexible, ¿no? Pero porque de repente hay papás que se angustian muchísimo y están dentro de los rangos. A ver. Pero el comentario a mí me Entonces, parece cuando hablan de la economía o la parte social económica que vive un pueblo, obviamente nos quedaría muy claro que niños que viven en pobreza extrema están mucho más expuestos, por ejemplo, a situaciones de violencia y de injusticia social. Sí. Ahí podría fraguarse algo. A ver, yo también quisiera poner a discusión el tema. Esto de la cuestión genética que han estado hablando ahorita, ¿no? Esta predisposición genética sería tanto como de pronto decirle a los papás y mamás que no se escuchan que pareciera ser que si tenemos, a partir del ejemplo que dan, una mamá que ha sufrido, ¿no?, durante el embarazo, tendría un efecto, obviamente, en el bebé cuando nace. Habría una predisposición de ese pequeño a ciertas circunstancias. No, permítame corregir. No, es que déjame no es genética, se llama epigenética, porque si confundimos el auditorio... Lo que pasa es que yo quisiera... déjame terminar. Entonces, en el ámbito, por ejemplo, médico, va una persona con el médico y le dice el médico, a ver, ¿qué tiene usted? Pues fíjese que tengo esto, azúcar elevada. Y le dice el médico, y su mamá también era o tenía una predisposición a la cuestión diabética. Sí, de hecho mi mamá murió de diabetes. Ok, usted tiene una predisposición entonces a eso, a que se suba el azúcar. Eso es en el ámbito biológico estrictamente. No estoy peleando con esa idea. Lo único que yo quisiera decirle a la gente que hay otras miradas de comprender el por qué un niño se puede volver violento. Es decir, no todo tiene que ver desde nuestros trabajos de investigación con el ámbito genético, con el ámbito de la predisposición. Por ejemplo, hemos visto niños que nacen en comunidades con padres muy sádicos y que no son violentos en la escuela. Eso lo pueden ustedes comprobar. Ahí hay un trabajo de investigación que se llama Cómo trabajar con niños agresivos inmersos en la violencia y la delincuencia. Lo encuentran fácilmente en el internet. Ese trabajo lo hicimos durante 4 años. Tenemos hijos de sicarios, por ejemplo, eso lo trabajamos mucho en Reynosa y Matamoros, que vivieron con esta gente asesina y que sin embargo en las escuelas son niños que han logrado sublimar todo eso y no presentan estados de agresión. Claro. Entonces, ya para terminar mi comentario, lo que quisiera es que el público pudiera comprender que esta idea que han puesto en la mesa los compañeros es una idea y no bajo ninguna circunstancia queremos decir que esté mal. Al contrario, hoy en día tenemos que respetar todo eso, pero que también, aparte de esta idea, hay otras ideas, otras teorías que podrían explicarnos cómo es que surge la violencia. En términos concretos, cuando me preguntan por qué un niño es agresivo, yo contestaría, porque hay una falta de la estructura de la ley del padre, por ejemplo. Claro. A ver, pero yo sé que hay varias posturas en torno a este tema. Ahorita les doy la palabra, por supuesto. Nada más acompáñenme a ver el siguiente sondeo. Preguntamos, ¿cuál es la razón de que algunos niños y niñas sean violentos? Vamos a ver qué nos dijeron. ¿Ellos qué opinan?
¿Serán violentos? Pues no sé si realmente sean violentos, ¿eh? Habría que preguntarse eso. Como primer lugar está la educación que reciben de los padres, los ejemplos que estos les dan. Por los amigos, por la televisión. Posterior también tenemos los medios de comunicación, las cosas que ven ahorita con lo de las redes sociales. Si no estamos al pendiente, ellos van a ver muchas cosas violentas. Los juegos que últimamente salen, también eso influye mucho. Las amistades. Por eso hay que estar pendientes de qué tipo de amistades tienen los niños. Yo me imagino por la sociedad como está hoy día. Bueno, parte de la manera en que socializamos y la manera en que se ve la tele es súper violenta. Los dibujos animados son súper violentos. Y los adultos somos súper violentos en nuestra manera de relacionarnos. Bueno, ya escucharon algunas de las conversaciones o las opiniones de las personas a las que entrevistamos. Y bueno, Esmeralda, tú querías decir algo. Quiero completar la idea de hace un momento, y es que ciertamente cuando nosotros hablamos de la pérdida de la salud, llámense como sea, ahorita estamos especificando un trastorno disocial o trastornos de conducta o niños violentos. Pero todo ello obedece a una serie de factores. Son factores que se han estudiado, no son ideas, son factores que se han estudiado durante muchísimo tiempo. Hay un factor que es el factor hereditario, o sea, la información genética que el padre le pasa al niño. ¿Qué quiere decir esto? Que eventualmente el niño va a tener el 25% de posibilidades de padecer una condición que el padre porta. Así, eso nadie se lo inventó, eso ya está hecho. Otra cosa tiene que ver con los factores de riesgo externos, que tienen que ver con todo lo que no tiene que ver con la genética. Durante el embarazo, amenazas de aborto, desnutrición, obesidad, diabetes, exposición a rayos X, tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, todos aquellos factores que incidan en el desarrollo embrionario neurológico de ese feto. Todos. Y después vienen los factores de la epigenética que decía Hugo, y es decir, son esta serie de circunstancias que no tienen una condición genética, pero que sí van a crear una afectación estructural a nivel neurológico y que eventualmente, si esto se cronifica con el paso de las generaciones, sí se puede codificar como una modificación en los genes, pero que eventualmente no tiene ninguna modificación en el ADN. Y la siguiente tiene que ver con la capacidad del individuo de adaptarse, que se llama resiliencia. Es decir, ¿de qué madera estás hecho? ¿Eres triplay o eres cedro? Dependiendo de estas experiencias de vida, ¿cómo vamos a responder a ellos? Es decir, todo esto sumado, entonces nos da como resultado es ausencia o no de presencia de condiciones patológicas. Ok, a ver. La cosa sería como definir los términos, porque la verdad es que podemos no entender ni siquiera que es un trastorno, ¿no? O sea, para empezar, una emoción es lo primero que vas a sentir. Es decir, ves a alguien y lo primero que sientes, esa es una emoción. Un sentimiento es la construcción que haces de esa emoción y entonces lo vas a empezar a construir. Y un trastorno es esa emoción que se repite y se repite y se repite por largos periodos de meses o hasta años. Ahí ya podemos estar hablando de un trastorno. Es decir, una tristeza, que es un sentimiento, todos la vamos a sentir. Pero si esa tristeza permanece, entonces ya puedo hablar de un trastorno depresivo después de X cantidad de tiempo y aunado a otro tipo de sintomatologías o de conducta. Si eso permanece, hay que ver qué está sucediendo. Es decir, sí hay que perderle el miedo a la situación de la salud mental, porque así como se fractura uno una pierna y tiene que ir con el ortopedista si no se muere, uno se fractura las emociones y tiene que ir con un especialista, si no, se muere. ¿Qué es lo que está pasando con los intentos de suicidio, la ideación suicida desde chiquititos de 5 años, 4 años ya de edad? Es que tienen la emoción, nadie les dijo qué hacer con ella, quieren que desaparezca y entonces se dan muerte, porque no saben qué hacer con eso que están sintiendo. ¿Qué pasa con los niños violentos? Tienen una emoción, probablemente enojo, ira, odio, lo que sea. Nadie les está diciendo qué hacer con ella y entonces va para afuera, va para afuera. La agresión es innata, todos somos agresivos, pero la violencia va en el orden de lo antinatural, porque tiene que ver con la violencia, tiene que ver con la malignidad hacia el otro. O sea, y la violencia es aprendida. Daño. La violencia es irracional y es aprendida, no tiene una razón de ser. O sea, yo no tengo por qué matar a alguien, no tengo, es irracional, pero lo hago por una situación de imitación, de repetición y de identificación. Ok, Hugo, adelante. Sí.
Ahí es como súper importante que quede claro, porque si no, por eso luego el auditorio no quisiera yo que sucediera eso. Una cosa que ponían muy buena era, hay niños que viven en ambientes violentos y ¿por qué no se hacen violentos? Bueno, aquí podemos juntar con una cosa que es muy linda, que son los factores individuales. Por ejemplo, si tienes tú 3 hijos, el primer hijo regularmente es muy cuidado porque el primer niño la gente le tiene mucho cuidado, no se vaya a caer, bla, 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 bla. El tercer niño, si es el más chiquito, lo quiere y demás, y el de en medio a veces lo descuida. Entonces, aunque los 3 vivan en el mismo entorno social, aunque los 3 tengan la misma característica de violencia en el ambiente, los 3 la viven diferente, porque uno está más cuidado, porque el otro está más mimado y el otro está... Entonces, es como un simple ejemplo para que veamos que cada individuo va a tener una aproximación, aunque sea el mismo medio, de manera diferente. Por lo tanto, su adaptación va a ser distinta y por lo tanto su respuesta va a ser distinta. Entonces aquí tendríamos que verlo como un factor importante. Obviamente juegan papeles como por ejemplo la sociedad, qué tanto yo genero amigos, qué tanto genero apegos, qué tanto hay una figura que yo pueda seguir, qué tanto hay un rol de mi padre, de mi madre que yo pueda o no pueda seguir. Y entonces estas características se van conjuntando y van permitiendo que emerja cierta característica y en este caso que pueda tener más o menos factores de resiliencia el individuo. Pero bajo esta perspectiva hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, la depresión infantil puede resultar en violencia. Un trastorno de déficit de atención mal cuidado puede resultar en violencia. Un niño con abuso sexual puede resultar en violencia. Un niño con estrés traumático puede resultar en violencia. Entonces, hay que ver que por eso es que a veces el concepto de bullying a mí no me gusta mucho en términos generales, porque implica un agresor y un agredido. Pero entonces, cuando vemos un caso de agresión, tendremos que preguntarnos, ¿qué le llevó a este niño a agredir? Y vamos a encontrar que en algunas ocasiones son niños que han sufrido vejaciones por años. Y entonces niños que han sido bulleados y en el momento en el que él expresa su enojo y decide atacar a su contrincante, alguien lo filmó con el celular y lo condenaron a una vida injusta, pero justo porque tuvo esta respuesta. Porque lo que dice la compañera es muy cierto. O porque lo vivía en su casa y lo va y lo repite en la escuela. Claro, porque muchas cosas son innatas. Tenemos un mecanismo de defensa del territorio, de las crías o de nuestra integridad que nos lleva a una respuesta de agresión. Es decir, cualquiera de nosotros tendría mucha claridad. Si llega un malandrín a tu casa, te defiendes y le dices lárgate de manera autoritaria y agresiva. Cuando va a la violencia es cuando la compañera acertadamente lo dice, no tiene dirección. Y entonces pasamos a un trastorno totalmente distinto. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado de no confundir, porque muchos de los niños lo que están presentando son conductas agresivas derivadas de los contextos y de las cosas que ellos han ido sufriendo a lo largo de su vida. Claro. No es de gratis que un niño se rompa. Y bueno, así. Aunque la violencia se generaliza, o sea, sí quiero poner aquí el punto también en la diferencia de género, ¿no? Porque, o sea, justo todo lo que estamos viendo ahorita de todo este movimiento que está la sociedad o una parte de la sociedad, solo una parte está muy enojada con las mujeres que están haciendo actos violentos, y lo pongo entre comillas, porque sí es bien visto entre los hombres y es mal visto entre las mujeres, ¿no? O sea, y no quiere decir que no tengamos nosotros adentro de nosotras, las mujeres, bueno, pues esa capacidad de gritar y decir basta y ya no queremos más y tal. Solo las formas son diferentes, ¿no? ¿A partir de cuándo las formas se dividen? Michelle. Es que la agresión, les digo, es innata, todos la tenemos y la agresión es constructiva. La agresión es la que me ayuda a hacer las cosas, a tener esta fuerza como para llegar a la meta, etcétera. También lo que comentaban, la ansiedad también es constitutiva. Nacemos con un monto de ansiedad. La necesitamos para movernos. Ajá. Sin embargo, un trastorno de ansiedad nos lleva a paralizarnos. ¿Qué es lo que ha pasado en la clínica, por lo menos desde mi experiencia? Que la ansiedad por ahí le está pisando los talones a la depresión. O sea, la gente, no llega a nadie al consultorio que no me diga me he sentido angustiado, me he sentido ansioso. ¿Por qué? Porque me está pasando algo, pero no sé qué es, todo el tiempo. Y eso pasa con cualquier emoción. ¿Qué se nos dice de las emociones? No llores, no te enojes, cállate, no. Entonces, ¿qué hacemos con esas emociones? Las reprimimos, las reprimimos, las reprimimos. Y si las reprimimos, no les damos un significado. Si yo no significo eso y la emoción es una fuerza que tiende a la descarga, se va a descargar en acto. Si yo no lo hago por medio de la palabra, lo voy a hacer por medio del acto. Y entonces empiezo a codear. ¿Qué están haciendo las mujeres? Están expresándose ya desde un punto de agresivo en el sentido de constructivo. O sea, vamos a hacer esto para que haya un cambio, una visión. Si no me van a mirar porque me están matando, que me miren por mi parte agresiva. Y entonces ahí es donde están buscando esta mirada, no porque hagan actos ahí medio delinquivos, sino por estar levantando la voz por una agresión, una fuerza que tienen ellas, que tenemos todas, para ya que tenemos que ser miradas. Que es un basta ya, ¿no? Ya no es rayar el monumento, ¿no? Ahora, nada más para puntualizar algunos detalles, para mí en términos de ansiedad, depresión, no es también sino una forma de defensa que tiene a veces el niño. El niño agresivo también de algo se está defendiendo, ¿no? Entonces,
Evidentemente es para allá, pero también se mueve hacia el propio niño, también le lastima. No podríamos pensar que un niño que es agresivo está necesariamente disfrutando y gozando de lo que está haciendo. En el trabajo que les decía al público que valdría la pena que revisaran, encontramos 3 formas de agresión que se están manifestando en la escuela, básicamente. Una donde el niño vuelca hacia el otro todas las pulsiones de muerte que tienen que ver con lastimar, molestar al otro niño. La otra parte que observamos en los niños es que vuelcan la agresión a sí mismos, se cortan, se están lastimando, se caen todo el tiempo, etcétera. Y la otra forma que encontramos que es muy interesante, que muchos niños que enfermaban en las escuelas de preescolar y primaria y que no iban a clases, cuando investigábamos por qué no iban y por qué enfermaban tanto, encontramos que en sus casas vivían con padres bastante sádicos que los maltrataban. Es decir, que muchas veces las enfermedades que presentaban los niños, muchas veces, no todas digo, muchas veces las enfermedades que presentan los pequeños también devienen de una forma de agresión o de una forma de presentificar la agresión que están viviendo. Estas 3 formas fueron muy interesantes observarlas en las escuelas y luego vamos a la propuesta, que a mí se me hace muy interesante ahora por lo que están diciendo en la mesa hoy de discusión. Desde lo que están comentando se puede atender el problema desde el ámbito orgánico cerebral, contextual, como lo están diciendo, y desde nuestros trabajos nosotros lo atendemos desde la parte inconsciente, que es totalmente contrario a atenderlo desde esta parte. Tendría que ir quedando claro que en este país, durante los últimos 25 años, si revisamos lo que se ha venido haciendo para atender toda la parte de agresión, de violencia que se presenta en la sociedad mexicana, por ejemplo, en el ámbito educativo, todo ha venido sosteniéndose desde el ámbito órgano-cerebro cognitivo. Desde ahí se ha venido trabajando. ¿Y cuáles han sido los resultados? Pues no son muy favorables. Entonces nosotros decimos, habría que trabajarlo desde otra postura distinta. Entonces, si desde nuestros trabajos la agresión no deviene desde la parte cognitiva, deviene del inconsciente, ¿a dónde tendríamos que trabajar? Trabajemos con la parte inconsciente de los niños, ayudándoles a desplazar, a proyectar y a sublimar todo esto que les provoca la agresión para que estén tranquilos, por lo menos en el ámbito escolar. Aquí habría una propuesta muy concreta que tal vez tendríamos que platicar en mi siguiente intervención de cómo se trabaja esto, porque hay todo un programa para trabajar un ciclo escolar completo para las escuelas. Allí está otro material que vale la pena que revisen, se llama Manejo y Activación Emocional en las Escuelas, una propuesta metodológica para trabajar las emociones durante todo un ciclo escolar con ejercicios para padres de familia, para docentes y para los niños y niñas. Claro, a ver, a mí me gustaría saber, bueno, la verdad es que creo que una de las cosas que se ha visto en este entorno en muchos años ya es el que la violencia ya es algo común para nosotros y hemos dejado de darnos cuenta como papás qué es violento, qué no es violento, pero también algo muy importante, la gravedad de lo que estamos viviendo, porque entonces estamos viendo como que hay cosas que ya pasan de largo, ¿no? Como que no son violencia o estamos tan familiarizados con ella que ya no la vemos. Me gustaría que ahondáramos en ese punto. Sí. Nuevamente, o sea, cuando nosotros veíamos, a lo mejor ustedes recuerdan su infancia, en el noticiero decían, sí hubo un muerto, y todo el mundo, un muerto, ¿no? Actualmente, si vemos el noticiero, si no hubo 5 descabezados, un descuartizado, no fue noticia ni forma parte de las 8 columnas de los periódicos. Entonces, bajo esta perspectiva, nuevamente regresa la cuestión adaptativa. Si nosotros nos hubiéramos quedado, si traímos a alguien del pasado como un ejercicio lúdico, pensamos a traer a alguien de la década de los 80, si lo ponemos a ver un noticiero actual, se muere de un infarto. Nos diría, ¿qué diablos está pasando en esta sociedad? Entonces, básicamente no sobrevivirían esas personas. Sí, bueno, entonces, yo me acuerdo que nosotros, ¿te acuerdas? Nos mandaban a dormir. Claro. O sea, te decían, no podías ver el noticiero. Ya, ¿qué haces aquí? Antes del noticiero, para los que no saben, pasaba unos muñequitos que se llamaba La Familia Telerín, que nos cantaban a todos los niños y todos los niños nos íbamos a dormir. Ya salió Telerín, te vas a dormir. Claro. Y los papás veían la nota roja, nosotros no la veíamos. Pero entonces eso significa que bajo esta perspectiva, conforme
forma incrementa la violencia. Si nosotros no nos adaptáramos, pasaría como traer a esta persona del pasado. Te mueres, porque la violencia es demasiada. Entonces nos vamos adaptando, porque no nos sobrevivimos. Entonces bajo esa perspectiva de repente llega un momento en que es tal que se nos hace ahora más natural exponerlos porque pues forma parte de nuestra cotidianidad, porque es el entorno en el cual vivimos. Cosa que no significa que sea lo adecuado, pero es lo que está sucediendo y como mecanismo para poder responder de manera que no te mueras, pues bueno, el cerebro se va adaptando. Entonces, bajo esa perspectiva, ¿qué significa? No es lapidario, eso siempre yo quisiera apuntarlo, no es lapidario, más lo que significa es tenemos que voltear a la primera infancia para poder saber qué podemos hacer y qué podemos cambiar. Porque así digamos que cualquier aproximación terapéutica, la que ustedes quieran, mientras sea con un profesional, va a afectar cómo se configura el sistema nervioso central. Pónganle el nombre que quieran, pero eso es lo que va a hacer. Entonces, bajo esa característica, lo que vamos a tener es que tendríamos que ayudar a poner un ambiente de manera general que permita que poco a poco vayamos deconstruyendo esta violencia que vivimos y volver a regresar a las características que nos van a permitir generar un entorno menos violento. Ahora, que eso es importante, pero, Hugo, la violencia es más visible, por eso es que también pareciera que no. O sea, ¿por qué de repente dicen, sí, ahora hay más asesinatos? Claro, pero porque en la década de los 90 muchos los encubrían, dicen, no, pues es que por hubo eso, 1000 pero muertos a ver, en lugar de los basándonos en 10,000. eso, Michelle, justo en lo que está diciendo Hugo, o sea, si yo vengo de una generación anterior donde eran otras las formas, los nombres, las formas de que en la televisión y los medios de comunicación me daban las noticias. Me voy adaptando poco a poco, porque por eso sigo viva, ¿no? Por eso sigo viva en este momento, me he estado adaptando. ¿Cómo yo lo transmito si yo ya estoy adaptada? O sea, si yo como papá de esta nueva generación ya estoy inmersa en este mundo y ya no lo veo. O sea, está padrísimo decirlo de palabra, pero ¿cómo le hago? Porque de veras ya nos hemos adecuado a tantas cosas que sí es de asombrarse. ¿Cómo le hago? Sí, yo creo que lo primero que tenemos también que tratar de entendernos, particularmente los que nos dedicamos a esta situación de la salud mental, es el porqué de la violencia. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que de pronto lo estamos viendo, pero literalmente afuera de las casas, o sea, en todos los barrios, etcétera. Y me parece que porque no hay, la única manera en que vamos a ir estructurando esta mente que les hablaba es con límites. No hay de otra, no hay otra posibilidad de ir estructurando lo humano más que con límites. Si no le pones límites, entonces lo que decían, la pulsión de muerte va a estar avasallada a todo. ¿Qué es la pulsión de muerte? Vivimos en dos pulsiones, la de vida y la de muerte. Desafortunadamente, la de muerte es la que está. La de vida todo el tiempo le tiene que decir, cálmate, cálmate. Si yo dejo tantitito la de vida porque me dio sueño, me cansé, la de muerte sale con toda la expresión que es destrucción, destruye. Y entonces, como no hay un límite de detente a favor del amor, entendamos el amor por el cuidado por el otro, cuidarlo de mi agresión, de mi violencia, entonces no va a haber consecuencias de nada. Y si no tengo consecuencias, accedo a una cosa que se llama sociopatía o perversión, que no me importa y no tengo culpa de nada. Y por eso ya no hay como esta importancia hacia el otro, porque como nadie me dijo que eso estaba mal o no me limitaron, entonces voy, daño y no hay consecuencias, no hay culpa y lo sigo haciendo y lo sigo haciendo. El problema es que ya ponemos a los niños cuya mente no está lista a ver ese tipo de situaciones. Entonces ellos dicen, lo de la tele es verdad. O sea, ellos no dudan que lo que sale en la tele es absoluta y total verdad. Entonces dicen, eso que hizo esta persona provoca que llame la atención de todos y que todos lo volteen a ver. A mí nadie me ve en la casa. Papá y mamá están trabajando, los hermanos están por ahí. Yo necesito mirada, porque solo con la mirada existo. Pues entonces repito esta acción sin saber las consecuencias, pero ganando el que todos los demás estén hablando de mí y me miren. No importa el precio. Y por eso los niños están repitiendo estas situaciones de violencia no conscientes. O sea, viene solo de un impulso a la acción que se llama acting out. Lo siento y ¡pum!, lo ejecuto. Ni siquiera corre por la conciencia. Y por eso es que no está viniendo un alto. Sí tenemos los padres la obligación de estar atentos a lo que están viendo los niños, al internet que están teniendo, a las redes de comunicación que están teniendo, porque mucho están aprendiendo de ahí. Y nosotros atendernos, ¿no? Como los adultos también, porque si yo como adulto no me hago responsable también de mi propia salud mental, ¿cómo la voy a procurar en ellos? Por supuesto. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Desde ahí, bueno, se construyen estereotipos y la manera en que se construye la identidad de género, la manera de relacionarse con las emociones, la manera de vincularse con los otros. Ahora con el celular, las tabletas, la computadora y todo, o sea, tienen pues todo abierto ahí. Entonces, pues yo creo que sí estamos
ahorita en pleno siglo XXI, donde los medios de comunicación juegan un papel muy importante en la forma de ser de los jóvenes. Son herramientas, lo que pasa es que al final la televisión tiende a estereotipar y a volverse muy violenta, pero puede ser una herramienta positiva, no hay que estigmatizar tampoco la televisión. Pienso que han estado mucho tiempo solos, ¿no? Y entonces, pues las tecnologías son las que vienen a sustituir el papel que deberían tener los padres, desafortunadamente. Depende de los programas, depende de lo que la televisión abierta esté dando, lo que los papás le inculquen. Ven mucha violencia ahí, transmiten mucha violencia las redes sociales. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y hay muchas preguntas y comentarios. Por ejemplo, me pidió que fuera anónimo. Actualmente la sociedad ha cambiado mucho su dinámica. La dinámica actual de la familia nuclear es más inestable debido a que ambos padres tienen que trabajar dejando al niño solo y sin guía. En fin, esto es algunos de los comentarios que nos están haciendo. Y bueno, como todos los martes ustedes ya saben que nosotros anunciamos a las personas que están desaparecidas. Quiero que pongas atención porque, bueno, pues cualquier ayuda va a ser, cualquier dato, cualquier comentario que tengas va a ser de muchísima ayuda. La primera persona es Atsiri Licen Luisa Alvarado Silva. Ella desapareció en calle Tabachines, Colonia Zapopan, en Guadalajara, Jalisco, el 18 de agosto del 2019. Atsiri, ahí la estamos viendo. La segunda persona es Nicora Madeleine García Ruiz Sánchez. Ella se extravió en Atlisco, Puebla, el 31 de diciembre del 2019. Nicora Madeleine García Ruiz Sánchez, en Atlisco, Puebla. El siguiente es Juan Naim Arellanes Callejas. Se extravió en la colonia Providencia del municipio de Chalco del Estado de México y fue el 24 de agosto del 2019. Ahí está Juan Naim Arellanes Callejas. La siguiente persona es Baldomero Marín Vargas. Él se extravió en la calle Ramón Corona, en la colonia Cuauhtémoc, en el municipio de Toluca del Estado de México y fue el 29 de enero del 2020. Baldomero Marías, ahí lo estamos viendo. También Betsabeth Sierra Pérez, ella se extravió en calle Ignacio Allende en el municipio de Cortázar en el estado de Guanajuato el 9 de mayo del 2019. Betsabeth, ahí lo estamos viendo. Y por último, Alfredo Daniel Hernández Alanís, él se extravió en Playa del Carmen en Quintana Roo el 12 de febrero del 2020. Alfredo Daniel. Y bueno, pues ya sabes, cualquier cosa que nos puedas decir sobre ellos va a ser de muchísima ayuda. Y acompáñame por favor a ver el siguiente sondeo. La escuela es, yo creo que un punto muy importante después de la familia, digamos que el 2, porque muchas veces en casa vamos a enseñar respeto, valores, educación y demás, pero en la escuela también los maestros fungen de cierta forma como unos segundos padres que van a redireccionar el comportamiento de un niño. Es un entorno de socialización donde al final se puede visualizar todas estas cosas que uno va trabajando desde la casa, en el vínculo con los papás y con el núcleo familiar. En la escuela se evidencian un poquito todas esas dinámicas. La escuela es la segunda casa de los niños. La primera es la familia y después viene la escuela, por lo tanto, importantísimo. La segunda parte de la educación en casa, que primero somos nosotros los que deben de darle la educación, luego la escuela. Puede jugar un buen papel, aunque yo creo que no puede sustituir a la familia, ¿no? Sería en ese caso un papel como secundario. Bueno, yo creo que es también muy importante saber cuál es el papel que juega la escuela en esto, cómo ha sucedido que de repente, pues sí sabemos que pues, se lavan las manos, tanto padres de familia como en las escuelas, ¿no? Y por qué esto repercute de manera negativa en la violencia que estamos viendo. Sí, yo quisiera nada más comentar rápidamente, la escuela es como un síntoma de lo que está pasando socialmente, desde nuestra mirada, ¿no? Hay un problema grave en las escuelas.
no se está atendiendo a la salud emocional de los docentes en México. Eso es fundamental tenerlo que trabajar. Ni en la formación inicial del educador en las escuelas normales, ni en la formación permanente del educador, hay una sola materia que atienda a la parte emocional de lo que vive ese educador, cuáles son los riesgos de la profesión de enseñar mentalmente, por qué se pueden reavivar conflictos cuando un docente está trabajando en una escuela, por qué las escuelas suelen ser tan neuróticas, por qué tenemos directivos que son como sujetos capataces, por qué el maestro les rompe los ensayos a los chamacos, por qué les suelta discursos neuróticos diciendo que ahorita lo odian, pero cuando salgan de ahí con él lo van a amar porque con él sí aprendieron, y una cantidad de pinchurriento discurso que no abona a un equilibrio dentro de los espacios escolares. Entonces, lo que está aconteciendo en las escuelas es gravísimo. No se puede atender como lo quiere hacer el secretario actual de Educación, Moctezuma Barragán, a partir de un discurso únicamente de hablar de excelencia, que estos son discursos de autoayuda que no sirven de nada, ni tampoco se puede atender únicamente tratando de incluir, por ejemplo, materias como de civismo o de historia en el ámbito escolar. Esto es un trabajo, requiere un trabajo muchísimo más profundo. Ya se han hecho ejercicios interesantes, tenemos el Plan Nacional de Convivencia Escolar que también ha entrado en un proceso de fracaso porque todo lo que propone el Plan Nacional de Convivencia Escolar atiende otra vez únicamente a la parte cognitiva de los que están ahí. Por lo tanto, todos los ejercicios que nos proponen en el Plan Nacional de Convivencia Escolar, a la hora de estarse aplicando, se aplican, funcionan, pero funcionan 5 minutos. Y no terminan por atender el problema, por ejemplo, de la violencia dentro de un espacio escolar. Entonces, tú propondrías que lo que hace falta es que se atienda a todos los adultos que están en el interior de las escuelas, porque finalmente también ellos son los que atienden a los niños. Entonces, el ejemplo que están dando es muy importante ubicar que puede ser en términos concretos, negativo. la propuesta sería, tenemos que trabajar con la salud emocional de los docentes. Al respecto, la gente puede revisar la investigación. El malestar docente en México lo encuentran fácilmente en Internet. Es una investigación que hicimos ya desde hace 10 años y fue la que me trajo aquí a Diálogos hace ya mucho tiempo. Hay que entonces trabajar esta parte de los docentes. Segunda parte, tenemos que trabajar una propuesta metodológica muy concreta en las escuelas de este país. Y al respecto pueden revisar la investigación, manejo y activación emocional en las escuelas, doctor José Antonio Lara Peinado, también le encuentran perfectamente bien. Ahí se trabaja con ejercicios para los alumnos, para los docentes y algo fundamental para los padres de familia. Pero no consideramos que se tenga que seguir haciendo lo que se ha venido haciendo, llevarles conferencistas, llevarles gente que les haga llorar a los niños, haga llorar a los papás y que después los junten en el patio para que se den una rosita y una cartita donde ya prometen que se van a portar bien. Eso solo ha venido a revolver más las cosas y a creer que con procesos de sugestión se puede resolver de manera profunda el asunto de las emociones en una escuela. No, dejémonos de los charlatanes del alma. A ver, Esmeralda, a mí me gustaría saber, perdón, ahorita me dices, pero o sea, los papás a veces se sienten cuando los llaman de la escuela, ¿no? Porque cuando hay una situación tendría que atenderse desde todos los adultos, pero los papás se sienten juzgados, se sienten maltratados, se sienten devaluados, y entonces ha habido un problema también ahí para que los papás se integren. ¿Por qué crees que está sucediendo esto a nivel de escuela y padres? Porque ya lo dijo Michelle, aquí muchas de las cosas que están pasando tienen que ver con la palabra límites. O sea, tenemos que tener claro cuál es nuestro papel como papás con este niño. El maestro tiene que tener claro cuál es el papel de él con el alumno y en función de eso nosotros obramos en consecuencia. Pero ¿qué pasa? Sí es cierto, vivimos en una sociedad en la que de pronto es como el papá se siente absolutamente juzgado porque el niño no asumió la responsabilidad de hacer la tarea, por ejemplo. Y entonces le dice, pues es que yo le ayudé, pero ¿por qué le ayuda a usted? Si la tarea es de él, usted ya acabó la primaria. Dice, pues porque la maestra me regaña y me dice que no lo apoye. Y entonces el apoyo más allá de eso es, ¿qué estás entendiendo por apoyo? No tendrías por qué sentirte juzgado cuando tu papel está en congruencia con mi papel como padre de este niño, ¿cuál es? ¿Qué es lo que a mí me toca hacer?
pero ahora en el asunto de la absoluta perfección y esto de la inmediatez, entonces todos salen en Twitter y entonces todos son perfectos y es imposible ir a un ambiente real donde somos padres defectuosos, gracias a Dios, y entonces podemos hablar con el otro y decir, bueno, sí, ¿en qué estoy equivocándome? Pero la verdad es que estar en una especie de telón donde todos tenemos que ser perfectos no opera. Yo creo que sí es importante hablar sobre el manejo de límites, sobre lo que a mí me toca como padre y lo que a ti te toca como maestro. Como docente, sí, ¿no? como docente, pero yo creo que supuesto. sí, ahí hay un problema. Hugo, ¿querías decir algo? Sí, ves muy rápido. Nada más, al principio hay que recordar que la primera crianza está en el seno paterno-materno. Significa que los valores, la ponderación, los juicios, incluso la discriminación entre lo que se considera adecuado y no adecuado, se da en estos primeros años. Posteriormente se refuerza, y aquí quisiera yo saltarme un poquito ajeno a esto, a la adolescencia, porque hay que recordar que si el problema está en la infancia, perdura hasta la adolescencia. Y una de las formas importantes para ir hasta la adultez, ¿no? Que es justo lo que está ahorita pasando en nuestra universidad, que es hay que visualizar la violencia, ¿no? O sea, yo entiendo que los profesores pueden tener problemas, pero eso no justifica el que agredan sexualmente, el que minimicen a los estudiantes, el que los hagan sentir mal, los hagan sentir inútiles. Entonces, bajo esa perspectiva, el primer punto es asumir que realmente es un ambiente violento, asumir que realmente se tiene que hacer un cambio y a partir de ahí generar las formas y los cambios que se tienen que hacer. Pero nuevamente, tendríamos primero que aceptar nuestro papel como educadores, nuestro papel como padres de familia y tener claro que los periodos críticos, en este caso podríamos hablar incluso de exposición al estrés durante un periodo crítico que es la infancia y un periodo crítico que es la adolescencia, eso va a moldear de manera significativa y puede guiar el comportamiento posterior de los adolescentes y llevar a los adolescentes en conflicto. Y eso, pues obviamente, puede llevar a conductas muchísimo más violentas en un futuro. Entonces, creo que es un factor muy importante, ¿no? Y ojo, aquí yo recomiendo puntualmente, tú como adolescente, haz pública la violencia, ¿no? Grítalo, dilo. Claro, pero aquí también, yo quisiera agregar algo. El problema con las escuelas es que sí se está depositando ahí toda la responsabilidad. Los padres quieren que la escuela eduque, que la escuela controle las emociones, y lo primero que tenemos que saber es que las emociones no se controlan. No hay que buscar el control de las emociones, porque eso es lo que nos dice la sociedad, contrólate. ¿Pero qué voy a controlar si ni siquiera sé qué tengo? Hay que saber qué hacer con ellas. En la etapa de la infancia, lo que tenemos que hacer con los niños es significarles, decirles todo el tiempo, lo que está sintiendo es enojo, lo que está sintiendo es tristeza, lo que está sintiendo es alegría. Entonces el niño va a decir, ok, ya sé qué siento, para ver qué voy a hacer con eso que siento. Y en la etapa de la adolescencia es la etapa de la identificación. Yo me voy a identificar con las figuras de admiración para ser como ellas. Ahí se sigue estructurando. Entonces ya sé qué siento, ahora voy a ver qué quiero ser. Y esta etapa es fundamental para que los niños vayan a definir su porvenir. Ahí es donde entra la situación de la violencia. Si todo mi clan es violento, pues yo quiero pertenecer, primer sentimiento del ser humano, pertenecer a, yo voy a ser violento, pero no es algo que va a venir como un ideal, sino solo como una imitación del entorno que tengo. En las escuelas algo que se está volviendo terrible son los retos. Ustedes ya los han visto, estos retos de rompecráneos y no sé qué, que son peligrosos. Todos se dirigen a la violencia. Todos. Yo no he visto ningún reto que vaya dirigido al respeto, amor o lo que sea hacia los demás. A sacarse puro 10, por ejemplo. Exacto, o a tener conductas que vayan a favor de la armonía y no de la destrucción. Todo va hacia la destrucción porque estamos sumergidos en ese mundo y nadie nos está diciendo qué hacer con eso. Porque eso es lo que más se le hace caso. Exacto. Porque el niño, el adolescente quiere ser visto y ¿cómo voy a ser visto si no es porque todo lo que hay en todos los medios tiene que ver con eso? Aunque luego entonces, ese video que vimos, el niño al que agreden tiene una cara de que no, o sea, es tristísima, es horroroso verlo y sin embargo les da mucha risa. No, pero tiene que ver con el sistema. El niño finalmente termina siendo una víctima, pero de lo que estamos hablando es cómo este niño, en términos de puro desarrollo adolescente, está en busca del reconocimiento. El medio en el que se mueve dice, la manera de que te hagas ver es así.
O sea, hay descuartizados, hay muertos, hay heridos, luego opera en ese sentido, Claro. porque es lo que le va a traer los Oigan, resultados. quiero que me acompañes, ahorita regresando, quiero que me acompañes a escuchar el siguiente sondeo. Salimos a la calle y preguntamos, ¿cuáles son los años más críticos para educar a los hijos? Vamos a ver si tenemos alguna idea y vamos a ver los especialistas que nos dicen. Acompaña. Yo creo que es de 1 a 6 años. Dentro de esa edad, los niños son como una esponjita. Van a absorber todo, aprenden rapidísimo y máxime si ven lo que hacen sus mayores o la gente con la que conviven, pues ellos lo van a aprender y ahí van a definir qué es bueno y qué es malo. Bueno, depende. Si uno los cría bien desde pequeño, probablemente la pubertad es la más compleja. Los primeros años. Según dicen los entendidos, son los primeros 5 años, ¿no? Porque son formativos, ahí está la base de toda la estructura psicoemocional de un adulto. 1 a 7 años, de 1 a 6. De 10 a 15 años. Pues es cuando aprenden, cuando absorben más, cuando van al kinder. Bueno, pues ya estamos acá de regreso y estoy de este lado del público, que me da mucho gusto. Los vuelvo a saludar a todos ustedes. Y estoy aquí con Andrea. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Tú eres psicoterapeuta. Sí, soy psicoterapeuta, trabajo en el estado de Campeche y cada día me dedico más a esta parte de la salud mental. Yo creo que como profesionistas es importante unir métodos, unir en la ciencia, unir toda esta parte para tener un buen trabajo con el paciente, ¿no? Porque ahorita si ya los índices son muy altos, es importante ver a los factores de riesgo que cada niño y cada adolescente está teniendo. Oye, Campeche dijiste. Sí, en el estado de Campeche. ¿En el estado, sí. ¿en qué ciudad estás? Estoy en un municipio que se llama Calquiní y antes atendía a 4 pacientes y ahorita ya estoy atendiendo a 20 pacientes. Eso habla de que ya los municipios sí están tomando medidas. Y por ejemplo, ustedes, dime 1 o 2 ejemplos de violencia que estás viendo en la comunidad. Género, estoy viendo violencia psicológica, estoy viendo ¿De qué violencia manera? sexual. Violencia psicológica, Tanto en la mujer como en los niños y como la parte social, como parte de este municipio, también la violencia con la parte de ser indígena por este municipio. Entonces, tanto la violencia sí está presente y hay que atacarla, hay que buscar nuevas formas de tratar esta violencia que estamos. Qué importante, Andrea, porque de repente también hay este mito que se cree que solamente sucede en las grandes ciudades y no es cierto. Así Está es. generalizado en toda la República Mexicana, así es que tenemos que hacer algo al respecto. Gracias. Así es, Nápoles. Gracias por estar aquí. Y de este lado tenemos a Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Tú eres maestro y... Soy docente y psicoterapeuta también. Ajá. Oye, ¿y tú dónde atiendes? Atiendo en consulta privada y aparte doy clases a nivel licenciatura y posgrado. Aquí en Ciudad de México. Ok, ¿y tú con qué te has enfrentado? Fíjate que ahorita que hablaban de límites, sí es muy importante establecer límites, pero también algo que me he encontrado en la práctica privada es la comunicación. No se saben comunicar los padres, no saben cómo establecer los límites, entonces siempre me llegan a consulta o incluso desde la parte educativa de, sí, sé que le tengo que poner límites. ¿Cómo? ¿Cómo le pongo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo hago para que ese límite que ya le puse perdure? Claro. ¿Cómo lo respeto yo mismo? ¿no? Sí, Entonces, como que somos muy buenos para decir qué, pero no cómo. exacto. O ¿no? incluso cómo respeto yo mis límites o cómo me pongo yo primero límites y después le pongo límites a mi Oye, hijo. ¿cuántos años llevas siendo docente? 16. ¿Y has visto un cambio en estos 16 años con respecto a la violencia? Sí, la verdad es que sí he visto mucho. Ha incrementado muchísimo esta parte de la violencia por algo que decían también muy importante. Me tocó incluso casos donde me decían, ten Carlos, te dejo a mi hijo, prefiero que esté contigo a que esté conmigo. Entonces yo así con el chavo de enfrente y es de, pues a ver cómo lo manejo yo, ¿no? Te sigo pagando la colegiatura, pero tenlo tú. ¿A qué se referían con eso? Cuando ya no podían continuar, yo ya no los podía tener académicamente, los tenía que dar de baja, entonces por teléfono le hablé a papá, necesito que venga, no voy a ir. O sea, ya sé que ya reprobó, ya sé que ya no puedo hacer nada, pero tenlo tú. Te pago colegiatura, les pago lo extra que tengo que pagar, pero tenlo tú, ¿no? Entonces, pues era quedarme con el adolescente todo el día, literal pasaba conmigo desde que yo llegaba hasta que yo me iba de la universidad, y es ponerlo a hacer diversas actividades, sensibilizarlo. Afortunadamente logramos insertarlo a una parte de preparatoria en línea, terminó una licenciatura ahorita lo veo y digo,
¿Y dónde Gracias, dormía? ¿no? No, en su casa. O sea, llega a mi casa nada más a dormir, pero no te quiero aquí todo el tiempo, ¿no? Híjole. Entonces, desde ahí es esta parte de los papás, desde que también ellos están violentando a los niños, ¿no? Claro, eso es un acto de violencia Exactamente. fuertísimo, ¿no? Entonces, sí, yo he notado mucha violencia desde casa hacia los niños, ¿no? Entonces, algo muy importante que hay que tomar en cuenta es esta parte de familia. También las familias, ¿qué estamos haciendo? Que estamos violentando al otro. Claro. Sí, es una de las cosas que hemos estado diciendo una y otra vez, ¿no? Que debemos de voltear a ver desde los adultos, desde los padres de familia, los abuelos, en fin, todos los adultos que estamos al cuidado de los niños. Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, acompáñame a ver el siguiente sondeo, que es cómo se debe cuidar la salud mental de los hijos. Vamos a ver qué nos dijeron. Adelante. Una buena convivencia familiar. Estando al pendiente de ellos, dándoles consejos, que no se junten con amigos mal vistos, mal educados. Tendrían que tener bastante cerca a sus papás o gente encargada que los cuide si los papás no pueden, ¿no? Pero creo que no los deberían dejar mucho tiempo solos. Es necesario que tengan alguien que los oriente, que los quiera. Pues básicamente que esté al pendiente, que observe su comportamiento. Si nota algo raro, algo distinto en ese niño, adolescente o lo que sea, pues entonces que investigue, que cheque, porque de ahí esa personita va a tener o tiene algún problema. Intentando compartir las emociones positivas y negativas. O sea, tristeza, frustración, alegría, enojo. Tratando de verbalizarla y de compartirla y entender por qué se generan, qué es lo que nos gatillan esas emociones. Fíjese qué interesante. Sí. Ahí yo quisiera hacer una puntualización ahora que hablan mucho de los límites. A ver, una cosa son las reglas y otra cosa son los límites. Y ahí hay que explicárselos a los papás. O sea, si tenemos un papá que se emborracha, que le vale gorro, que es mentiroso, deshonesto, aunque le ponga 30,000 reglas a su hijo, no hay una posibilidad de la construcción del límite. Entonces, es fundamental que si queremos hablar de la construcción de límites como parte nodal para evitar la violencia, tendríamos que tener claro que quien quiera construir esos límites tendría que tenerlos primero. Y esto hay que decírselos a los papás porque tenemos un montón de ejemplos en donde el papá le puede decir al chamaco no fumes porque hace daño, pero él sí está fumando. Si tenemos un señor violento, grosero, patán con su esposa, evidentemente ese señor no puede construir o no puede acompañar la estructura del límite y de la ley. Entonces a mí se me hace particularmente importante esa diferenciación. Oye, José Antonio, porque aparte ni cuenta se da, ¿no? O sea, esto que dices, este ejemplo de un papá violento, pues para él no se va a dar cuenta que la violencia está mal porque lo está ejerciendo, claro, y tampoco la va a visualizar en sus hijos. Claro, y le vale gorro y no sé si aquí habría que preguntarnos si inclusive el sujeto la pudiera gozar, ¿no? Esa es una primera circunstancia. Otra cosa que yo quería puntualizar, no solo se trata, y a mí se me hace importante como un primer ejercicio, que se le signifique al niño lo que siente, ¿no? Que el niño diga, puedo sentir tristeza, puedo sentir no sé, angustia, dolor, eso es perfecto. Esa es una primera parte. Y nosotros diríamos hay que complementarla no solo en que la verbalice, sino que el niño pudiera, para los papás que nos escuchan, mamás que nos escuchan, ayudarle a que el niño tuviera una serie de ejercicios que le posibilitaran sacarla de dentro de sí. Si el niño lograse no solo verbalizarla, apalabrarla, o en todo caso, apalabrarla de múltiples formas, estaríamos entonces ganando en que ese niño podría desplazar y proyectar aquello que le provoca la agresión. Por último, las escuelas son fundamentales. Las escuelas podrían ser representaciones maravillosas que podrían ayudarnos a nivelar esa balanza de las pulsiones de vida con las pulsiones de muerte. Es decir, si un niño está viviendo cosas brutales en su espacio familiar, pero en la escuela el niño encuentra otras cosas, otro ambiente, eso podría auxiliarnos a tener o a ayudarle a que el niño tuviera una representación distinta de lo que tendría que ser la vida o lo que es la vida, por ejemplo, para ellos, ¿no? En muchas comunidades, por ejemplo, la realidad es que los papás, cuando se les manda a traer, cuando hay un problema, ni van a la escuela.
Claro. ni canalizan a los niños, ni van a las conferencias, ni van a los talleres, ni a nada. Claro, por eso esto es un llamado, ¿no? O sea, una de las cosas que estamos diciendo es bien importante que sepan que sí hay algo que se puede hacer, que claro. sí se puede cambiar el entorno y que sobre todo hay que hacerlo. Oigan, aquí hay algunas preguntas. Hugo, tú ahorita querías decir algo, ahorita te doy la palabra, pero por ejemplo, nos están preguntando sobre el trastorno de ansiedad, dice Jazz Pérez. Y entonces el trastorno de ansiedad, mi niña de 9 años le diagnosticaron trastorno de ansiedad y depresión. ¿Se puede curar, solo controlar o qué pasa con eso? No, en realidad es que todos los trastornos que son tratados y trabajados en una terapia adecuada, por supuesto que se pueden ir sanando. Nosotros nunca vamos a hablar en términos de cura, pero sí en términos de sanación, es decir, qué vas a hacer tú con eso y que tú puedas mantener la situación lo suficientemente, digamos, en un adecuado equilibrio, calidad de vida, que te pueda permitir siendo funcional, entendiendo por qué estás así. O sea, lo primero que tenemos que hacer es saber qué te llevó a ese trastorno, qué te llevó a esa depresión, qué te llevó a esa ansiedad. Y lo que hemos visto en la práctica clínica es que lo que lleva a los niñitos, sobre todo 8, 9 añitos, a tener estos trastornos es la no comunicación, que decían por ahí en el público, pero sobre todo la no identificación, no saber qué tienen. Tú como terapeuta les vas a traducir ese mundo. O sea, el pacientito viene con un cúmulo de cosas y entonces por medio de la palabra van a encontrar significados en donde va a haber una traducción, esto es lo que tengo ahora, ¿qué voy a hacer con esto que yo tengo? Por supuesto que se soluciona, claro, pero tenemos que involucrar a los papás. Claro. Y no porque estén mal, los papás no están mal, simplemente están sumergidos en un mundo muy rápido, cronométrico, que tienen que hacer un montón de cosas para tener ahí una más o menos vida, y no sienten que no pueden poner tanta atención aquí, pero sí la pueden poner a modo de que los niños se empiecen a sentir mucho más seguros con esta figura paterna que los va a contener lo suficiente, claro, para enfrentar con pero la otra parte es que o sí están mal. Sí, o sea, porque tampoco podemos minimizar el asunto de tú no estás mal. Imagínate un padre violento que le está violentando al niño y que él cree que esa es la manera de educarlo. Entonces, no, también hay que ver la otra trinchera y es que o el padre evidentemente está mal y requiere de una atención. También me gustaría complementar el asunto que tiene que ver con ¿se cura o no se cura o se trata? Pues sí tenemos que investigar todos los factores que están inmersos en la presentación de esta patología, porque sí, o de este trastorno, perdón, no es patología, es trastorno. Si obedece a trastornos genéticos, si obedece a trastornos neurobioquímicos, si obedece a trastornos ambientales, justamente la importancia de tratar a los niños desde un ámbito multidisciplinario. No podemos ubicar al niño en un tratamiento específico propiamente farmacológico, o uno propiamente psicoterapéutico, o a uno propiamente del manejar solo a la familia. Claro, sí tenemos que hablarlo de Esmeralda, manera nada más que ahorita regresando nos dicen dónde, porque no todos tienen el dinero para ir a esos lugares. Claro. Vamos a un corte. Un equilibrio, o los niños, jóvenes, adultos, tendríamos que tener un equilibrio entre el intelecto, el afecto y la voluntad. Porque hay que recordar que si no pudiéramos adaptarnos a la violencia, no sobrevivimos como especie. Entonces lo que tenemos ahorita son un grupo de niños adaptados a condiciones violentas. Y la salud mental la tenemos que entender como un estado de equilibrio entre lo físico, lo psicológico y lo social. Una integración tiene que ver con el respeto al otro, es decir, mi salud mental tiene que ver con no meterme con el otro. Obviamente la estructura consciente no es lo suficientemente fuerte para frenar el impulso que deviene del mundo inconsciente. Entonces esto pulsa. La conciencia cerebro-mente, no alcanza a frenar el impulso. Por lo tanto, ese impulso se convierte en agresión. Y efectivamente el trastorno que más frecuencia tiene, más incidencia, es el trastorno por déficit de atención, y el segundo es de los trastornos afectivos. Es verdaderamente ser conscientes que podemos hacer algo, que podemos modificar la conducta del sujeto, que no es algo que simplemente vamos a esperar a que suceda porque va a suceder. Cuando nosotros nos enfrentamos a condiciones de salud mental, llámese depresión, trastorno de ansiedad, como dice Hugo, está rompiendo con el equilibrio. Hemos visto niños que nacen en comunidades con padres muy sádicos y que no son violentos en la escuela. Que eventualmente el niño va a tener el 25% de posibilidades de padecer una condición que el padre porta. Un trastorno es esa emoción que se repite y se repite y se repite por largos periodos de meses o hasta años.
Es decir, sí hay que perderle el miedo a la situación de la salud mental, porque así como se fractura uno una pierna y tiene que ir con el ortopedista si no se muere, uno se fractura las emociones. La agresión es innata, todos somos agresivos, pero la violencia va en el orden de lo antinatural. Bueno, pues como están viendo, ha estado muy interesante este programa y fíjense que una de las cosas que nos preocupa, que dijimos desde el principio, es esto del aumento de suicidios. Y bueno, tenemos el caso de una señora que dice, tengo un hijo de 12 años, pero dice que se quiere morir, no le gusta salir y dice que es un monstruo porque nada más hace daño. Dice que le pongo muchos límites y siempre se siente victimizado. Pone algunas otras cosas, pero a mí me llama mucho atención esto que dice, bueno, de que el niño le reclama que le pone muchos límites. Creo que también hay confusión ahí a veces entre los papás. Sí. No, una cosa es poner límites amorosos, poner límites con amor, y otra cosa que estructuren, y otra cosa es de repente ya llegar a la violencia. A ver si ahorita nos ayudan a, y a cuando ver la una persona se diferencia, quiere ¿no? suicidar, yo creo que esto va más allá de únicamente pensarlo desde el ámbito del límite. Hay otras cosas ahí mucho más fuertes ligadas a la angustia que se han despertado, que habría que trabajar. También me llama la atención esto de la persona que habla de lo de la ansiedad de su hijo. Yo no sé si también sea muy violento estar diagnosticando y estar viendo a los niños ya como con etiqueta. Este es hiperactivo, este tiene ansiedad, este tiene depresión. Yo, con todo el respeto que me merecen todos los profesionales de la salud mental, creo que tendríamos que caminar un poco más a la parte humana y dejar de estar viendo a los niños como diagnósticos. Y por supuesto que todo lo que un niño tiene se puede resolver. Recuerden que tenemos 2 periodos para resolver cualquier problemática mental, emocional, la infancia y la adolescencia. Así que no se preocupe de más. Y tengamos mucho cuidado con eso de los diagnósticos, ¿eh? El trastorno por déficit de atención, que ahora todo el mundo quiere diagnosticar como si fuera cualquier cosa. En nuestros trabajos de investigación, ahora que hablas de la evidencia, hemos dado cuenta que a veces deviene no necesariamente porque el niño sea hiperactivo, tal vez su actividad es una forma de estar huyendo de algo, su sobreactividad es una forma de estar escapando de algo. No necesariamente porque tengamos un problema orgánico cerebral ahí. Claro, Así oigan, que pero yo ahorita regreso con ustedes, nada más acompáñenme a ver el siguiente testimonio, que justamente nos va a hablar, es una doctora que nos está hablando justamente de todo lo que es el suicidio en la etapa de los niños. Vamos a ver qué nos dice, por favor. Mi nombre es Teresita Morfín López, soy profesora investigadora de la Universidad ITESO de la ciudad de Guadalajara, y tengo años dedicada al estudio del fenómeno suicida desde una perspectiva psicocultural. La investigación que desarrollamos era cómo conocen los niños de entre 8 y 11 años acerca de lo que es el suicidio. El suicidio es la segunda causa de muerte en adolescentes en México, pero según investigaciones del Instituto Nacional de Psiquiatría, cuando están en los últimos años de la primaria es cuando los niños intentan suicidarse por primera vez, y luego es en la etapa adolescente en donde algunos retoman este comportamiento. Nosotros les preguntábamos dónde has escuchado la palabra suicidio. De los 53 niños se dividió en 3 respuestas básicamente. Una, la que tenía mayor número de menciones, era que lo habían escuchado en internet, lo habían escuchado en videojuegos y en videos de YouTube. También en la televisión, pero en la televisión mencionaban noticias. Lo que llama la atención es que muchos de los padres, por distintos motivos, no prestan atención a lo que sus hijos están viendo en internet. Los niños de esa edad ya pueden acceder a información en donde pueden ellos saber o ver cómo se puede realizar un suicidio. El hecho de que en un videojuego tú te suicides para reiniciar la partida, pues es algo que los niños ya lo ven como normal. Entonces asociar pues el suicidio con que no la estoy haciendo bien en el videojuego, me suicido y vuelvo a empezar. Esto en niños pequeños pues puede sí dar un tipo de información que no es real, ¿no? Aunque los niños a partir de los 8 años, según algunos estudios, ya saben que la muerte no es reversible. Esto a nosotros nos daba una información acerca de que hay temas que en la familia no se tocan, son temas tabú. Este es un tema tabú, no nada más con los niños, es un tema tabú a nivel social nacional y no solo en México, es un tema tabú a nivel mundial. Muchísimas gracias. Y bueno, los comentarios que nos están diciendo es que muchos papás están de acuerdo en no etiquetar,
que porque las etiquetas luego hacen que los niños en las escuelas los violenten por las etiquetas. Muchos papás nos están diciendo que les cuesta trabajo ponerle límites, y algunos otros también nos están diciendo que justamente al poner etiquetas sobre alguna enfermedad ya todo es culpa de la enfermedad y los papás se hacen para atrás y no se hacen responsables, cosa que a veces también sucede, ¿no? Sí. Es que, bueno, así es mi hijo, así nació, ¿qué voy a hacer, no? Entonces yo creo que es como importante. Entonces, bueno, tengo, aquí también están diciendo que quieren oírlos a todos. Solo tenemos 2 horas, me encantaría que pudiéramos, pero bueno. Yo quiero contradecir al doctor, y lo voy a contradecir desde este punto de vista. Miren, estamos en un programa donde estamos hablando de la salud mental y una gran necesidad que tenemos de desestigmatizar lo que significa es lo que pasa acá arriba. También es importante que le pongamos los nombres a los trastornos como se llaman, porque así se llaman. Muchísimos años hemos vivido en el oscurantismo en términos de la psicosexualidad, porque le hemos puesto lo que no es a lo que no se llama como se llama. ¿Me explico? Entonces, los psiquiatras que nos encargamos de la salud del desarrollo, sí tenemos una serie de códigos diagnósticos pues, que tenemos que determinar, porque así son. Si nosotros tenemos que educar para que los padres digan, esto se llama así como el pene se llama pene, así como las mamas, eso se llama así, no estamos estigmatizando ni estamos señalando, estamos codificando porque tenemos que hacer algo con eso, porque eso está ahí, tenemos que tratarlo. No nos sirve de nada esconderlo abajo de la alfombra o atrás de la almohada, no nos sirve de nada. Sí es importante que los diagnósticos los hagan profesionales, eso es real. Pero no podemos andar por el mundo diciendo que todos son TDAHosos, claro que no. Pero los códigos los hacemos los especialistas, los diagnósticos los hacemos los médicos. Sí. Claro. Y otra, cuando este padre que dice, a ver, todo es culpa de la enfermedad. No, desde el principio hemos hablado de que las condiciones médicas obedecen, en términos de la salud mental, a una serie de factores. Ninguna se puede explicar solamente por un solo de los factores. Y entonces un padre dirá, ay, pues es que es culpa de la enfermedad. No, señor, discúlpeme, pero no. Usted no puede evadir la responsabilidad como con el licenciado de, pues ahí te lo dejo y a ver, ¿tú qué haces? Claro. Pero ¿sabes qué? Yo creo que es bien importante no hay una contradicción ahí. Sí, dijeron lo mismo, yo creo también, pero lo que es bien importante es puntalizarle a los papás que no se escondan atrás del diagnóstico y que no acepten diagnóstico de cualquiera en la escuela, porque también a veces las maestras, en el afán de ayudar, pero no lo hacen, no ayudan, diagnostican. Hugo, por favor. Es que este es un problema muy grande. Primero, la invisibilización de la violencia. No es que el papá no se dé cuenta que sea violento, no es que el maestro no se dé cuenta de violento, claro que se dan cuenta. ¿No? Ese es un punto súper importante. No caigamos en el rollo de no me di cuenta de que te di una cachetada y te dejé rota la mejilla. No, sí te diste cuenta, claro, porque es un acto violento. Claro. O sea, primero es eso, no volver invisible la violencia. Segundo, el problema es un mal diagnóstico. Es decir, ¿desde cuándo le dejamos a los profesores que diagnosticen el TDAH? Y por eso es que de repente ahora eso, y pareciera que entonces le tengan miedo al diagnóstico. Claro que no es una etiqueta. Si tú vas con el profesional de la salud adecuado, lo que va a tener es un conjunto de signos y síntomas que después de un periodo de evaluación, incluso de una segunda o tercera opinión, puede dar en un diagnóstico adecuado, lo cual le permitiría a tu hijo de acceder a un sistema de salud que le permita avanzar. Si tú vas y a la primera te dicen, tiene TDAH, ahí es cuando lo dudas, ahí es cuando tú como padre de familia tienes todo el derecho de decirle, no puede ser que una persona en la primera cita me diga que mi hijo tiene TDAH. Eso es un error completamente y eso es algo que nosotros como padres tendríamos que tener el pensamiento crítico suficiente para saber cuándo mi hijo está bien diagnosticado y cuándo no. Y la otra cosa que quisiera apuntalar es que somos un conjunto de un sistema emocional complejo. Significa que tenemos muchas emociones. Perseguir a la felicidad o a la agresión como el deseado y el indeseado, lo que está haciendo es no permitirte transitar entre todo el conjunto emocional. Para poder ser feliz, tuviste que haber experimentado la tristeza, tuviste que haber experimentado la ansiedad, tuviste que haber experimentado la ira y entonces la disfrutarás. A veces lo que nos venden como una idea de felicidad que tengamos que perseguir a costa de lo que sea, nos lleva a la frustración porque creemos que la felicidad es el departamento, que la felicidad es tener $1,000,000, cuando en realidad necesitamos transitar. Si un día se muere mi familiar,
tendría yo que aceptarlo, trabajar con esa muerte y después voy a ver que eso me va generando una aproximación a la felicidad, más que evitarlo, decir, no, pues no puedo estar triste, tengo que ser feliz. Pero es un y eso sentimiento sucede, absolutamente por ejemplo, con en las esa embarazadas. circunstancia. Las embarazadas en México tienen este problema, que es un problema de agresión hacia las mujeres, porque una embarazada tiene que ser feliz todo el tiempo, que el bebé no te patea la vejiga, no se sienta sus intestinos, no te produce estreñimiento, no te duele al dormir, pero en el momento en el que se vuelve algo místico, entonces tú lo que haces es omitir ese estado emocional y eso deriva en depresión preparto, en depresión posparto, en falta de apego y en problemas de violencia generalizada posteriormente. Sí, o sea, yo creo que el problema de la violencia y de la salud mental es hermanito de la ignorancia, punto. Es decir, antes en el siglo pasado el tema tabú era la sexualidad. Hoy, en este siglo, el tema tabú es la muerte. Nadie quiere hablar de la muerte. Y cuando un niño dice, me quiero morir, cállate, no lo digas. Eso es lo único que va a generar es que vaya en aumento hasta que lo ejecute. Un niño que dice que se quiere morir, no está llamando la atención, no es broma, no es algo que tenemos que dejar pasar, sino es algo que realmente está sucediendo, hay que atenderlo. Y todo lo que está sucediendo alrededor de nuestro país me parece que va completamente de la mano de la ignorancia, no se quiere saber. No se quiere saber porque no se quiere responsabilizar. El saber implica una responsabilidad. Claro. Y por último quisiera decir esto que dice Meltzer, o sea, finalmente para acceder a la belleza tenemos que tolerar el dolor mental. Eso significa tócalo, vívelo, transita por él y soluciona. Claro, yo no digo que no se tenga que nombrar la enfermedad, por eso digo que no es que me contradiga mi compañera, mi colega. El asunto es, primero, lo que ya han dicho, habría que ver cómo se está diagnosticando tal o cual cosa, no a la primera de cambio. Y la segunda, los que hemos dado clases en la facultad, seguramente todos los que estamos aquí, cuando estamos trabajando en el ámbito, por ejemplo, de la psicopatología en la universidad, ¿qué es lo que estamos enseñando? O les estamos enseñando a escuchar a ese paciente para llegar, en todo caso, a un diagnóstico, o les estamos enseñando únicamente puro diagnóstico, dejando de lado la escucha del paciente. Un poco por ahí va el comentario, pero no hay contradicción. No. Sí. Estamos en lo mismo. Pero qué bueno que lo aclaraste, porque te quiero decir que en Facebook Live sí muchos entendieron eso también. O sea, muchos de las personas, qué bueno que ya lo aclaraste, porque muchos de los que nos están viendo decían, ¿cómo? O sea, a ver, es que si yo me niego a oír el diagnóstico, entonces ¿dónde me quedo? Pero qué bueno que ya lo aclaraste, que estás en el mismo punto. Fíjense que, como siempre les decimos, los martes tenemos 2 encuestas de Twitter, la segunda es esta. Si la salud mental de nuestros niños y niñas está influida por la de sus padres y madres, ¿qué tipo de ayuda te gustaría recibir en primer lugar para ayudar a tus hijos? Y fíjense, psicoterapia individual es el 44.4%, estrategias pedagógicas el 11%, crianza positiva el 22%, manejo y control de enojo 22%. Creo que, bueno, pues sí, herramientas para manejo y control de mi enojo, y ahí nos estamos quedando, estrategias pedagógicas acordes con el ciclo de vida de mi hijo. Y bueno, yo creo que todos están pidiendo ayuda, ¿no? Claro. O sea, lo que quieren es ayuda, los papás. Creo que sí es muy importante saber que para ayudar a nuestros hijos, creo que está quedando claro el objetivo del programa es volver a ayudarnos a nosotros primero que nada, ¿no? Porque sí es cierto lo que tú dices, Hugo, definitivamente yo me puedo dar cuenta que si le di una cachetada a mi hija, pues estoy ejerciendo violencia. Pero la violencia tiene tantas caras y a veces es tan sutil que a veces no me doy cuenta y creo que no estoy siendo violenta. Por ejemplo, los silencios, ¿no? Hay muchas familias donde los silencios están ahí y eso es violencia, y lo hemos dicho. La sobreprotección también, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces en diálogos, y los papás se escudan atrás de es que lo estoy cuidando, y realmente lo que estás haciendo es violentándolo porque no lo dejas convertirse en el ser humano que se debe convertir. Racismo y clasismo, por ejemplo, ¿no? Sí, pero además esta situación de la cachetada a la niña o los hijos lo que puedan entender es la única forma en la que voy a hacer que mis padres me hagan caso es siendo destructiva o no sé qué, y la cachetada se puede convertir en amor para la niña. Es, si me pegó es porque me quiere y porque me está tomando en cuenta. Y ahí es donde se normaliza esta situación de la violencia. Sí, o sea, se busca el amor por medio de la violencia. Sí, esto también que repiten mucho pensando en nuestros niños, ¿no? En nuestros adolescentes, que tuvimos un programa la semana pasada justamente de este tema que se los recomiendo, búsquenlo en YouTube. O sea, nuestros niños en el noviazgo, ¿no? O sea, de repente, todas estas formas sutiles de violencia que están viviendo y que son, es que me hace eso porque me quiere, y bueno, me cela porque me quiere. ¿Cuánto me quiere? Mira cuánto me cela, ¿no? Y entonces hay que tener cuidado. Te quiero compartir, uno de mis maestros fue un niño de 8 años,
En un tiempo en el que yo trabajé para niños de la calle, en un proyecto por ahí, importante, entonces había un niño que tenía quemaduras de cigarro. No les cuento toda la historia. Llega el momento en que le digo, bueno, tu mamá te quiere. Hay una serie de preguntas y me dice, pero claro que me quiere. Y entonces, bueno, seguía hablando. Dije, ¿por qué te quiere? Pues porque es mi mamá. Cuando yo le puntualizo, oye, pero él me había contado que las quemaduras se las hacía su mamá. Lo dejaba en la calle, se metía con los novios, lo botaba en la madrugada para afuera, en fin. Y le dije, pero ¿cómo? Si tu mamá te quema, si tu mamá te saca. Y me vio con cara de qué imbécil eres. Y me dijo, pues porque no me ha matado. Uf. Claro, aquí ¿Sí me explico? O sea, claro. ¿sí? Sí. A eso es impresionante. Tenemos que dejar de querer parar la violencia a lo menso. La realidad es que lo que tenemos que hacer es crear un espacio de pensamiento en el otro. Es decir, no le digas al niño, no lo hagas. Pregúntale, ¿por qué lo estás haciendo? Porque esa es la única posibilidad que va a poder decir si es cierto. ¿Por qué le pego? ¿Por qué mato? ¿Por qué me lastimo? Si solo le dices, no lo hagas, no estás comprendiendo nada, ni él está comprendiendo nada. Y ahí también es muy importante aclarar que, por ejemplo, en el caso de los niños, ellos tienen su entorno social se reduce al cuidador primario, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque no tienen una red social como un adulto, porque no van a la universidad. Entonces, cuando el padre transgrede y violenta, para el niño es parte de su cotidianidad, es parte de lo que lo estimula. Entonces, obviamente, lo que va a decir, pues es que sí, ¿por qué? Porque nunca ha experimentado otra forma de amor. Y esto es lo que lleva finalmente al rompimiento que es la adolescencia. En el adolescente, en el caso del amor, lo que él quiere es romper con esta relación que tiene con los papás, pero la falla en la parte prefrontal no te permite ver hacia adelante, entonces caes en los retos, que eso es una parte súper importante. Los retos se fundamentan en esta incapacidad que tiene el adolescente de poder ver hacia el futuro. Es decir, si no lo hago no va a pasar nada. Pero el adolescente no puede ver ese paso hacia adelante. El adolescente solo ve, lo tengo que hacer, porque si no me van a decir que no forma parte del grupo, lo que decíamos hace ratito, y entonces me comporto y la violencia se ejerce, pero porque ellos no pueden ver hacia adelante, pero porque además tiene un rompimiento con esta estructura. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado y la forma de aproximación tiene que ser diferente, que es el final de mi punto. La forma de aproximarme a un niño violentado no es la misma a un adolescente violentado y no será la misma a un adulto violentado. Cada uno tiene una forma de expresión porque la modulación emocional y la capacidad de poder expresarlo sintomatológicamente es distinta en los tres. Rápidamente para cerrar, 3 propuestas concretas para la gente que nos esté escuchando. Compañeros docentes tienen que revisar nuestra investigación de malestar docente, la encuentran sin ningún problema en internet y ahí vienen alternativas para trabajar sus emociones. En el caso de los papás que tienen o están conviviendo con niños con ansiedad, con angustia, con hiperactividad, con agresión, con depresión, por favor, revisen nuestros trabajos, ahí encuentran también poniendo en el internet cómo trabajar con niños agresivos inmersos en la violencia. Ahí vienen una serie de ejercicios que van más allá de concientizar al niño, van más allá de la parte cognitiva. Apuntan a desplazar y a proyectar las pulsiones de muerte inconscientes. Le van a quitar a usted 10 minutos. Se han estado piloteando durante ya 2 años en escuelas inmersas en la violencia y la delincuencia y le van a servir mucho. Y por último, a las escuelas revisen nuestra investigación, manejo y activación emocional en la escuela. Es una propuesta metodológica para todo un ciclo escolar en donde ahí acompañamos a los involucrados a que ayuden a desplazar y a trabajar las emociones de manera profunda. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Forma de conclusión. Bueno, que es que el que esté sano que levante la mano. Nosotros necesitamos apoyarnos, abrirle la puerta a la posibilidad de que hay especialistas en salud mental, acérquense. Ustedes al estar aquí han creado una cierta conciencia, seguro tienen interés en esto y habrá una manera de seguir comunicando con otros la necesidad que tenemos de hacerle caso a esta parte que está en el limbo, pero que existe. Ahí está. Hay que hacerle caso. Muchas gracias. A mí me parece que lo importante es el saber. Necesitamos enterarnos de las cosas, leer, documentarnos, porque solo sabiendo vamos a poder cuestionarnos a nosotros y cuestionar a los demás. El autoritarismo y la imposición ya está en desuso. Ya hemos visto que no marcha, que no funciona. Hagamos mejor un ejercicio creativo y mucho menos destructivo. Muchísimas gracias. Que hay que ir con los profesionales de la salud. Yo entiendo que Internet es una tentación muy grande, tengo un síntoma, lo googleo y entonces veo que me tomo lo que se tomó mi prima. No, hay que ir con el profesional de la salud, entender que la salud mental no está mal, así como cuido mi rostro y me echo una crema de noche,
la terapia psicológica, la neurorehabilitación les va a permitir tener mejores mecanismos de adaptación. Eso es lo más importante. Y lo otro, duden de mí, duden, no sé, los compañeros, pero por lo menos de mí sí duden, busquen las cosas, entérense, lean, y no solamente por una cuestión de que alguien me lo dijo, lo hagan, ¿no? Piensen críticamente que eso es lo mejor que pueden hacer para ustedes, para sus hijos y para ustedes como adolescentes. Duden y eso les va a generar una mejor y mayor libertad de pensamiento. Muchísimas gracias, Hugo. Yo creo que sí es muy importante que todos estemos enterados, ¿no? Porque a veces la indiferencia frente a algunos temas y la ignorancia es gravísima. Y bueno, pues muchísimas gracias, de veras, gracias a los 4 por haber estado aquí. Fue un programa muy, muy lindo. Muchos están preguntando que dónde lo pueden volver a ver. Recuerden que ya mañana lo tienen en Facebook. Ahorita ya lo pueden ver en Facebook Live, se va a quedar ahí, por supuesto, y también en YouTube lo pueden buscar. Y bueno, el próximo martes vamos a tener un programa que se llama Cómo resolver conflictos entre familiares. Así es que quédate con nosotros, a veces hasta llegan a los juzgados. Vamos a ver cómo no llegar a esos puntos la próxima semana, por supuesto, aquí en Diálogos de martes. Y bueno, muchísimas gracias a todo el público que estuvo aquí, gracias a mis compañeras de Lenguas de Señas Mexicana, gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui y por supuesto nos vamos a ver aquí la próxima semana en Diálogos en Confianza y todos los otros días con todos mis compañeros que por supuesto todos los días tenemos diálogos. Quédate con nosotros. Hasta luego. Muchísimas gracias.